¿Te has preguntado alguna vez por qué el Sol, nuestra estrella, parece tan silencioso en comparación con otras estrellas del universo? Aunque el Sol es una enorme bola de plasma ardiente y radiación, emitiendo energía a niveles inimaginables, desde nuestra perspectiva es sorprendentemente calmado y constante. ¿Qué secretos esconde esta aparente serenidad? Si no te quedas hasta el final, podrías perderte la fascinante verdad sobre cómo el Sol mantiene esta tranquilidad y lo que esto significa para la vida en la Tierra. Este conocimiento puede cambiar tu perspectiva sobre el universo y nuestro lugar en él. En solo unos minutos, descubrirás los misterios que hacen del Sol una estrella única en su clase. ¿Estás listo para explorar el lado más intrigante de nuestra estrella más cercana? Vamos a desentrañar este enigma juntos. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. En el otoño de 2003, liberó una cantidad de energía igual a 200.000 millones de bombas atómicas. Esto dio lugar a un maremoto de partículas cargadas de calor que iban a velocidades de más de 9,5 millones de kilómetros por hora. Fue una de las mayores tormentas solares de la historia y alcanzó la Tierra. La energía del Sol que asaltó la Tierra obligó a los astronautas del espacio a resguardarse en las zonas más protegidas de las naves. Hubo apagones eléctricos, las comunicaciones se cortaron y los aviones tuvieron que ponerse a salvo. Fue un huracán de tormentas espaciales. A pesar de que no se produjeron grandes daños, estas tormentas nos recordaron que seguimos viviendo a merced del Sol, ya que controla todos los aspectos de nuestra vida: el clima, la comida y nuestros cuerpos. Vivimos dentro de la atmósfera del Sol. Nuestro planeta y los demás del sistema solar viven bajo la influencia del Sol. Pero ¿estará cambiando esa influencia? Cada vez es mayor. ¿Perderemos la protección que nos ofrece contra los rayos cósmicos más peligrosos? ¿Podrá nuestra civilización, que es tan dependiente de la tecnología, aguantar una supertormenta solar? A veces, los efectos son tan graves que pueden llegar a ser catastróficos. Pero, ¿cuándo se producirá la próxima supertormenta? En el otoño de 2008, la NASA lanzó el IBEX, el explorador de la frontera interestelar. Parte de su misión es estudiar el efecto que tiene el Sol en los lugares más lejanos de nuestro sistema solar. Es un intento más por descubrir el impacto de las estrellas en nuestro sistema solar, en nuestro planeta y en nuestra vida. El Sol nos proporciona luz y calor. Si no fuera por él, no estaríamos vivos. A los humanos nos interesa lo que pasa a nuestro alrededor. Nos gusta entender nuestro barrio y en el universo, el Sol es nuestra calle, nuestro barrio. El Sol nos afecta con sus estados de ánimo. Es el padre de todos los demás planetas, ya que estos se ven afectados por su estado de ánimo. Tenemos que saber cómo evolucionará y cómo sus constantes cambios nos afectarán en la Tierra. Si queremos entender el universo y las estrellas que forman dicho universo, es importante estudiar la que tenemos más cerca. Hemos aprendido más del Sol en los últimos 40 o 50 años que en toda la historia. Esta edad de oro de la investigación se originó con una misión única que nos ofreció imágenes cercanas del Sol desde la atmósfera terrestre. La zona estaría despejada durante 8 minutos. En 1973, Skylab fue la primera estación espacial con humanos y consiguió las mejores imágenes del Sol tomadas desde la Tierra. Fue uno de los primeros laboratorios dedicados solo a la investigación y el estudio del Sol. Se podría considerar el abuelo de las misiones de hoy en día. En la actualidad, una flota de 20 sondas espaciales escanean y estudian el Sol de formas que hace 30 años eran inimaginables. Al estudiarlo desde el mismo espacio, podemos verlo de manera diferente y con distintas longitudes de onda, desde los rayos X a la radiación ultravioleta extrema. Además, podemos analizar sus capas y entender cómo y por qué el Sol actúa tal y como lo hace. Las diferentes longitudes significan diferentes temperaturas y hay estructuras que son más visibles con unas longitudes de onda que con otras. Los científicos también han podido observar el interior del Sol mediante una técnica denominada heliosismología, que utiliza las propias vibraciones del astro para estudiar su actividad interna. El Sol no es un cuerpo sólido, es una bola de gas gigante, así que oscila y vibra. Si medimos sus frecuencias de oscilación, podemos inferir la estructura que tiene por dentro. Si observamos el Sol durante un largo periodo de tiempo con buenas cámaras y ordenadores, podemos ver las capas que tiene, ver los efectos de las turbulencias que han creado capas y las corrientes. Incluso podemos utilizarlo para imaginarnos la cara oculta del Sol, la que no vemos hasta que rota, y mediante la heliosismología podemos detectar las solares de la cara oculta. Es una gran herramienta. Las sondas espaciales nunca dejan de observar el Sol y gracias a ella
estrellas, los investigadores están estudiando las grandes incógnitas de esta estrella y han descifrado bastantes de ellas. El Sol es una de las más de 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y es la más cercana a nosotros, ya que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, casi la distancia que se recorrería dando la vuelta al mundo 4.000 veces. No obstante, a pesar de la distancia, la luz solo tarda 8 minutos en llegar a nuestro planeta. Lleva 4.000 millones y medio de años de los 10 o 11 que se le auguran de vida. A pesar de que técnicamente es una estrella de tamaño medio y se denomina estrella enana, es inmensa. Mide 1.400.000 kilómetros de diámetro, y si la vaciáramos, en su interior cabrían 1.300.000 planetas del tamaño de la Tierra. El Sol supone el 99.8% de la masa del sistema solar, y pesa 300.000 veces más que la Tierra. Casi en su totalidad, está compuesto por gas supercaliente y electromagnético que se denomina plasma. Tiene suficiente fuerza de gravedad como para evitar que los planetas del sistema se dispersen en el espacio, y tal y como sugirió Copérnico, gobierna el centro de nuestro sistema solar con un puño gravitatorio de acero. El modelo de Copérnico, que sitúa el Sol en el centro del sistema solar con todos los planetas moviéndose alrededor, deshaciéndose de la idea de que todo giraba en torno a la Tierra, supuso un gran cambio paradigmático. Con él, el Sol se convirtió en lo más importante de nuestro sistema, y nos hizo ver que teníamos que entender lo que era el Sol. Al igual que todas las demás estrellas del universo, está compuesto del polvo de otras estrellas que vivieron y murieron hace 1.000 millones de años, incluso en la época del Big Bang. Nuestro Sol y nuestro sistema solar son los restos de muchas otras generaciones de estrellas. El Sol que vemos todos los días es la fuente de energía del sistema solar. En el centro llega a alcanzar los 15 millones de grados centígrados y es el motor de todo. En el centro del Sol se produce el proceso de fusión, y ese proceso libera luz y partículas. Por cada segundo de luz del Sol, se libera la misma energía que liberarían 1 millón de bombas atómicas. El Sol afecta todo lo que toca, y para descubrir cómo, los científicos a veces se basan en una importante coincidencia cósmica. La luz del Sol está compuesta por unas partículas que se denominan fotones. Nacen en el centro y se mueven gracias a corrientes de convección a través de las zonas radioactivas y competitivas del Sol. Así es como llegan a las capas externas y volátiles del astro. Las zonas exteriores del Sol están formadas por 3 regiones. La fotosfera o superficie del Sol no se trata de una superficie dura como la de la Tierra. El Sol es todo gas. La temperatura de la fotosfera es de unos 5.500 grados. Por encima de la fina capa de la fotosfera hay otra delgada capa denominada cromosfera, que está un poco más caliente que la fotosfera. Es extraño porque lo lógico es pensar que, cuanto más lejos esté de la fuente de energía del centro, la temperatura caerá. Pero de la fotosfera a la cromosfera la temperatura aumenta, y asciende incluso más al llegar a la tercera capa de la atmósfera, la corona. Después de la cromosfera hay una amplia zona denominada corona, que está a millones de grados. El Sol produce un influjo de energía constante denominado viento solar. Como nunca deja de soplar, reparte energía por todo el sistema solar, y su alcance es de unos 15 trillones de kilómetros, bastante más allá de Plutón. El espacio existente entre los planetas de todo el sistema solar no está vacío, está lleno de partículas y de rayos de luz. Mientras el viento solar se separa del Sol, la gravedad de este mantiene todo a la distancia a la que está. Fijémonos en los cometas. Todos ellos orbitan alrededor del Sol y pueden ser atraídos directamente a la línea de fuego. No hace mucho, los científicos fueron testigos de uno de los peores ataques solares. Una inyección de una zona de la corona arrancó la cola de un cometa. Cuando chocó contra el cometa, le arrancó la cola como si la hubiera cortado con un cuchillo. La cola se cayó, y luego el cometa tardó un tiempo en generar más gas, plasma y polvo para formar una nueva cola. Esto nos demuestra cómo se mueve el viento solar en el sistema y cómo afecta a lo demás. Lo que despide el Sol ha hecho que su estudio sea casi tan difícil como entender su funcionamiento. Sin embargo, los científicos pueden observarlo de cerca gracias a una coincidencia cósmica: los eclipses de Sol totales. El eclipse de Sol total se produce cuando, desde nuestra perspectiva, la Luna se alinea con el Sol y cubre hasta la fotosfera. Es una visión espectacular. Los eclipses solares son preciosos. Todo se oscurece en tan solo unos segundos. Debido a miles de factores juntos, hay tanta oscuridad que, si miras al cielo, se ve una sombra negra que proviene de arriba y se dirige hacia ti a una velocidad de miles de kilómetros por hora. Es impresionante. Durante miles de años, la humanidad ha quedado maravillada por los misterios de los eclipses, pero para los científicos ahora supone una gran oportunidad para observar la capa exterior del Sol.
La enigmática corona es una de las zonas más calientes del astro y su energía irradia más allá de los confines del sistema solar. Todo el sistema solar está basado en la corona del Sol, es decir, la atmósfera del Sol baña todos los planetas. Los ingenieros que construyeron el Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, instalaron un eclipse artificial en la sonda espacial. Se denomina coronógrafo y es igual que un eclipse natural, ya que impide que pasen los rayos del Sol para que los científicos puedan intentar responder esta ancestral pregunta: ¿cómo es posible que la corona solar esté tan caliente? La superficie normal del Sol, la fotosfera, está a unos 5.500 grados centígrados y en cambio, la corona está a millones de grados. Si te alejas de una estufa, sabes que hará más frío, pero si te alejas de la superficie del Sol, hace más calor. ¿A qué se debe eso? Todo tiene origen en el centro del Sol, donde cada segundo casi 700 millones de toneladas del elemento que más hay en el universo, el hidrógeno, se convierten en helio a través de la fusión nuclear y producen una energía que se convierte a su vez en fotones, o lo que es lo mismo, luz. El centro del Sol está muy caliente, a varias decenas de millones de grados. Allí, la temperatura es tan alta que los protones, los núcleos del hidrógeno, se acoplan, se unen unos a otros, se fusionan y forman helio, y así se libera energía. Lo que sucede es que los fotones pasan por un proceso llamado camino aleatorio y tienen que atravesar la capa del Sol. Son absorbidos y reabsorbidos millones de veces en diferentes fotones a niveles de energía bajos. Este proceso de absorción y reabsorción puede durar unos 150.000 años. Una vez que salen del interior del Sol, los fotones solo están a 8 minutos de la Tierra, pero dejan atrás un mundo en constante movimiento. La superficie solar está en ebullición. La energía fluye desde abajo en espirales de plasma y energía, denominadas bucles coronarios, que recorren el Sol, mientras las zonas más oscuras o manchas solares ocupan cientos de kilómetros, a tan solo 4.000 grados. Dichas manchas son las regiones más frías del Sol y emiten menos luz que las zonas que tienen alrededor. Si cogieras una mancha solar y la colocaras en el cielo, lejos del Sol, sería tan brillante como la luna llena. Las manchas solares aparecen en la superficie y son fáciles de detectar, aunque su origen proviene del interior del Sol y de su compleja rotación. El Sol no rota como un cuerpo sólido. De hecho, rota más rápido por la zona del ecuador que por los polos, y esto da lugar a las manchas solares. El ecuador completa una rotación en 25 días, las latitudes medias la completan en 30 días, y las zonas de los polos en unos 35 días. Este proceso se denomina rotación diferencial, y hace que el interior del Sol se mueva a velocidades diferentes, creando así un intenso magnetismo, es decir, millones de líneas de campo magnético que se entremezclan. El interior del astro se retuerce como una goma elástica. Esto crea presión y hace que floten, así que llegan hasta la superficie y la atraviesan, dando lugar a las manchas solares. Una vez en la superficie, las líneas de campo magnético ya inservibles impiden el paso del plasma caliente que proviene del interior, y aparecen así las manchas solares. Y cuando esas manchas empiezan a retorcerse, imaginemos que hay una mancha aquí y otra aquí, y hay un campo magnético que conecta las dos. Ese campo magnético se retuerce y hace lo que haría una goma elástica. Sale disparado. Cuando sale disparado, libera energía, y en el caso del Sol y de las erupciones solares, se trata de grandes cantidades de energía. Las líneas de campo magnético, que vienen dadas por los movimientos de las manchas solares, a pesar de ser invisibles, se pueden observar en las dramáticas formaciones de la superficie solar, ya que producen erupciones y prominencias. Aquí es donde se origina la del Sol, ya que la ruptura de estas líneas de campo magnético libera grandes cantidades de energía al sistema solar desde la estrella más cercana a nosotros. Estas líneas de campo magnético son las que se esconden detrás de la mayoría de las teorías sobre por qué la corona tiene temperaturas más altas que la superficie. Está claro que tiene algo que ver con las líneas de campo magnético que calientan la corona, pero es posible que haya ondas en los campos magnéticos que transporten la energía de debajo de la superficie solar hasta la corona. La sonda espacial Hinode, que significa amanecer en japonés, se lanzó en 2006 y su misión es estudiar la interacción entre las líneas de campo magnético y la corona. Recientemente ha recogido imágenes de una de las ondas que podría ser responsable del calentamiento de esta enigmática región, las ondas de Alfvén. Las ondas se producen en el plasma, el gas ionizado amenazado por un campo magnético. Además, se cree que estas ondas de Alfvén podrían transportar energía turbulenta desde el interior del
el Sol hasta la corona, y que dicha energía podría calentarla. Las energéticas ondas de Alfvén que provienen del interior del Sol podrían llegar a la superficie y provocar la vibración de las líneas de campo magnético. Gracias a la vibración y la oscilación, se friccionan con el plasma magnetizado que rodea la corona, y a través de la fricción se produce el calentamiento. Este calor que libera la corona es lo que calienta el espacio y llena el sistema solar de energía. Día tras día, a nosotros nos parece que el Sol es siempre igual, pero igual que la Tierra, el Sol tiene estaciones, el mínimo solar y el máximo solar, dos personalidades diferentes que pueden afectar a la tecnología e incluso al clima. El periodo de transición entre los mínimos solares se denomina ciclo solar, y se trata de un periodo medio de 11 años, en el que la actividad solar llega a sus máximos y luego vuelve a empezar. La principal medida del ciclo de la actividad solar es el número de manchas solares que se ven en su superficie. Durante el mínimo solar, el periodo de menor aparición de manchas, la actividad solar es limitada. Cuando las manchas solares llegan a la superficie durante el máximo solar, la energía del Sol llega a más distancia. Cuando hay muchas manchas solares, hay muchas erupciones y eyecciones de masa coronal. El aumento de la actividad solar mejora la conexión entre el Sol y la Tierra. La energía que desprende el Sol puede provocar alteraciones en el entorno de la Tierra. La Tierra está rodeada por la atmósfera solar y lo que pasa en el Sol afecta a la Tierra. Eso es lo que llamamos clima espacial. Ahora se pretende realizar partes meteorológicos precisos del clima espacial, pero puede ser una tarea bastante complicada. El Sol es turbulento, sobre todo durante el máximo, cuando se produce el mayor número de tormentas solares. Durante el máximo solar, el campo magnético de la corona se complica mucho, y hay campos magnéticos por todas partes, incluso cerca de los polos. Puede haber eyecciones de masa coronal, erupciones y tormentas solares varias veces al día. Las erupciones solares y las eyecciones de energía cercanas a las manchas solares recaen en el espacio como un rayo rápido y poderoso. Pueden aparecer en cuestión de minutos y pueden liberar la misma cantidad de energía que 1000 millones de megatoneladas de dinamita. Las erupciones solares liberan gigantescas cantidades de energía solar desde pequeñas zonas localizadas de la superficie de nuestro astro, así que son inyecciones muy concentradas de energía que calientan el gas que tienen alrededor a unos 10 millones de grados. Las erupciones solares son como latigazos, liberan mucha energía muy rápido y aceleran las partículas casi a la velocidad de la luz. Las partículas de las erupciones solares más potentes pueden llegarnos en unos 15 minutos, pero el huracán solar del espacio aparece con las eyecciones de masa coronal. Estas gigantescas explosiones liberan 1000 millones de toneladas de gas supercaliente y plasma al espacio interestelar. Las eyecciones de masa coronal se producen cuando la superficie solar despide una inmensa cantidad de masa y energía. Tenemos que imaginar esta inmensa cantidad de masa y energía viajando desde el Sol a gran velocidad, a veces a más de 1.600.000 kilómetros por hora. Lanzan unas burbujas gigantes de gas caliente y campos magnéticos que salen tan rápido del Sol que producen una onda expansiva. Son las que crean las tormentas y son muy importantes para entender el clima espacial. Las ondas espaciales con los ojos han capturado imágenes del Sol lanzando grandes cantidades de energía al espacio, pero a los científicos lo que más les preocupa es el denominado efecto halo, cuando una corona de energía rodea el coronógrafo. Esto significa que el Sol ha lanzado su mayor explosión hacia la Tierra, y eso fue lo que sucedió en las intensas tormentas solares de 2003. La mayor eyección solar de la que se tiene constancia tuvo lugar durante estas tormentas. Poco después de la explosión inicial proveniente del Sol, SOHO recibió un bombardeo de partículas solares cargadas, protones y electrones, que sobrecargaron la cámara y consiguieron que la imagen no se viera. Lo que ves es una especie de nieve. Se ven como copos brillantes que son las partículas aceleradas por la eyección de masa coronal chocando contra la cámara de SOHO. Si los astronautas no están preparados para ellas, las tormentas solares pueden causarles bajas, ya que se verán expuestos en unos segundos a la radiación que normalmente se recibe durante un año en la Tierra. Si vamos a enviar astronautas a la Luna y a Marte, es importante poder determinar cuándo se producirán estas eyecciones de masa coronal y estas tormentas. Las partículas cargadas de las eyecciones son peligrosas, contienen demasiada radiación para un astronauta. El Sol, los astronautas y los satélites no son las únicas víctimas potenciales de las tormentas solares. Las partículas que se dirijan a la Tierra podrían interferir en nuestros campos magnéticos, provocando el caos. Cuando este material entra en contacto con el campo magnético de la Tierra, hace que suene casi como una campana. Cuando tienes un campo magnético y este se mueve, según la física, se crean corrientes. Así que se producirían corrientes eléctricas en la zona exterior de la atmósfera terrestre, y estas corrientes podrían causar
todo tipo de inconvenientes. Las corrientes supondrían un problema para los satélites que orbiten alrededor de la Tierra, trastocarían los sistemas de posicionamiento global e interferirían en las comunicaciones, produciendo cortes de radio y acabando con los sistemas de telefonía móvil. Las eyecciones de masa coronal podrían enviar tantas partículas cargadas a la Tierra que algunas conseguirían entrar en el campo magnético de la Tierra y llegarían a las centrales eléctricas, conduciendo avalanchas de electrones, apagones y cortocircuitos. En el peor de los casos, las tormentas solares pueden causar radiointerferencias excesivas y aumentar los niveles de radiación, obligando a los aviones que vuelen cerca del polo a recalcular su ruta. Pero a pesar de que las tormentas de 2003 fueron muy potentes, no tuvieron nada que ver con las que vio el astrónomo Richard Carrington en 1859. Aquello fue una supererupción. La supererupción de 1859 fue increíble porque antes de aquel momento no sabíamos ni que las erupciones existían a simple vista, y para que pudiera verlo así, tuvo que ser una erupción inmensa. Hay constancia de que algunas líneas de telégrafos funcionaron sin electricidad. Es probable que no veamos otra así en nuestra vida. Aunque es difícil asegurarlo, a veces el Sol nos ha sorprendido. Si hoy en día nos alcanzara una tormenta así, según un estudio reciente, millones de personas se quedarían sin electricidad durante meses. La mayoría de las infraestructuras eléctricas y los sistemas de suministro eléctrico del mundo quedarían inutilizables. Los transformadores sufrirían subidas de tensión y gran parte de la población mundial quedaría sin electricidad durante meses, lo que costaría inmensas cantidades de dinero. Se ha estimado que unos 2.000 millones de dólares, pero no lo sabremos hasta que no pase. Cuanto más nos avisan, más podemos hacer para reducir el impacto económico, que es una de las razones por las que estudiamos el Sol. Estamos empezando a entender mejor cómo y cuándo pasan, aunque todavía no podemos predecirlas. No obstante, hay todo un campo que se denomina clima espacial, y gracias a esto podríamos entender, predecir y decir a los astronautas cuándo vienen las tormentas para que se puedan resguardar y poner los satélites a salvo. Las empresas de electricidad ahora podrán actuar si saben que van a pasar estas cosas. Podrán intentar que las centrales no sean tan susceptibles a los daños. Desde que se lanzó la misión Estéreo, el Observatorio de Relaciones Solar Terrestres, los científicos están más cerca de poder predecir las tormentas. Este par de sondas les permite ver el Sol en 3 dimensiones. Ahora, cuando una de estas eyecciones de masa coronal se dirige hacia nosotros, vemos todo desde los laterales, así que sabemos la velocidad a la que va y su estructura. En 2011, las sondas Estéreo llegarán al punto ideal, se quedarán en los 2 lados del Sol y permitirán a la NASA tener unas vistas de 360 grados. Así podrán ver lo que viene de la cara opuesta del Sol antes de que impacte en la Tierra. Por primera vez podremos ver el Sol por todas partes, y esto nos permitirá ver todo lo que pasa en el Sol a la vez. Así podremos predecir este tipo de tormentas. El máximo solar es duro porque aumenta la temperatura del clima espacial. No obstante, durante el otro período del ciclo solar, la época de calma o mínimo solar también tiene sus propios peligros. Cuando se reduce el número de manchas solares, el clima de la Tierra es más frío. 2008 vio el nivel más bajo de manchas solares desde hacía un siglo. Hubo 266 días sin manchas solares en 2008. Alcanzamos el mínimo de manchas solares, pero ahora deberían estar aumentando, y no es así. Esto puede significar que este periodo de pocas manchas solares será más prolongado. Según los científicos, los anteriores periodos en los que se han alcanzado mínimos de manchas solares han hecho descender la temperatura de la Tierra. De vez en cuando, el ciclo de la actividad de las manchas solares parece desaparecer o atenuarse. Esto ya sucedió entre 1650 y 1700. Solo tenemos constancia de unas 50 manchas, cuando normalmente en el mismo periodo de tiempo había decenas de miles. En ese periodo, disminuyeron muchísimo las manchas solares. Se denominó periodo de Maunder. El Sol estaba muy tranquilo y eso vino acompañado de temperaturas más bajas de lo normal en la Tierra. En Europa se produjo una mini edad de hielo durante esas décadas. Gracias a la atmósfera del Sol que la envuelve, la Tierra está a salvo de los mortales rayos cósmicos. A pesar de que el poder del Sol nos protege, también puede dañarnos. La vida en la Tierra es posible tan cerca del Sol gracias en parte a la capa de ozono. Pero, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin ella? Si la Tierra perdiese gran parte de la capa de ozono, la radiación ultravioleta del Sol
Sol penetraría a través de la atmósfera y llegaría a la superficie de la Tierra. Las enormes cantidades de rayos ultravioletas del Sol eliminarían rápidamente los elementos más básicos de la cadena alimenticia. Nos quedaríamos sin plantas y luego sin animales. Si nos llegasen grandes cantidades de luz ultravioleta, la vida en la Tierra desaparecería. ¿Y qué podría conseguir que la capa de ozono desapareciera? Algo de lo que supuestamente nos protege el Sol: los brotes de rayos gamma. Los brotes de rayos gamma son intensos y rápidos flashes de la radiación más potente que se conoce. Los rayos gamma, los fenómenos más potentes del universo, liberan en segundos la misma cantidad de energía que emitirá el Sol en toda su vida. Ocurren cuando mueren estrellas gigantes o cuando colisionan. Se pueden originar gracias a cualquier proceso extremo, como puede ser el choque de una estrella gigante contra un agujero negro. Se producen en algún lugar del cielo, se da uno al día y vienen de muy, muy lejos. La mayoría están a miles de millones de años luz de distancia, pero solo a 8000 años luz, en la constelación de Sagitario, con un movimiento en espiral, aguarda una bomba potencial. WLR 104. Son dos estrellas bailando una danza cósmica. Completan su rotación una vez cada 8 meses, y una de ellas está a punto de convertirse en supernova y emitir un brote de rayos gamma. Una de estas dos estrellas podría dar lugar a un brote de rayos gamma en cualquier momento, y sus rayos podrían llegar a la Tierra. Si los rayos cargados de energía del brote de rayos gamma se dirigieran directamente a la Tierra, podrían suponer un grave peligro. La radiación del brote de rayos gamma sería muy intensa, aunque corta, porque duraría entre 10 y 20 segundos, pero desencadenaría una serie de fenómenos que acabarían con el 50% o más de la capa de ozono. Los científicos han especulado con que un brote de rayos gamma fue el causante de la extinción de vida en la Tierra hace millones de años. En aquella época solo existía vida en el mar, y a pesar de que la vida marina se daba en las profundidades del océano y no se vio afectada directamente por la radiación ultravioleta, el plancton y la vida cercana a la superficie murieron, y eso afectó a la cadena alimenticia. La amenaza es aún mayor debido a algo que los científicos han observado durante las últimas décadas: una disminución del 20% en la potencia de los vientos solares. El viento solar es la emisión constante de partículas provenientes del Sol, liberando en el espacio los campos magnéticos que hay en la corona solar. Existe incluso cuando no hay eyecciones de masa coronal ni erupciones solares. El viento solar continúa soplando más allá de Plutón y forma una especie de burbuja en el espacio interestelar. Es una burbuja protectora, porque los campos magnéticos nos protegen de las partículas cargadas que vienen de fuera. Normalmente, los vientos solares soplan en todas direcciones a velocidades de 1.600.000 km por hora, y así reparten el invisible campo magnético del Sol. Además, forman una barrera contra intrusiones intergalácticas para el sistema solar: la heliosfera. La heliosfera es la frontera donde los vientos solares chocan con el espacio interestelar, así que es la capa que cubre todo lo que rodea al Sol y al sistema solar y protege al planeta Tierra de los vientos interestelares. Recientemente, los científicos han descubierto que la heliosfera se está encogiendo y debilitándose. Se sabe que la presión del viento solar ha disminuido en los últimos 25 años. De hecho, la heliosfera, la zona donde la presión del viento solar se termina, se ha encogido. Una heliosfera más débil aumenta las posibilidades de que la Tierra se vea expuesta al peligro y a los ataques de materiales cósmicos intergalácticos. Si hay menos vientos solares, la heliosfera disminuirá y será más fácil que los rayos cósmicos entren en el sistema solar. De hecho, el número de electrones cargados de energía, una pequeña pero importante característica de los rayos cósmicos que hay alrededor de la Tierra, ha aumentado en un 20%. Parece que los electrones de los rayos cósmicos han aumentado, y es lo normal si los vientos solares han disminuido en un 20 o un 30% durante los últimos 50 años. La burbuja ha menguado, y lo lógico es que los rayos cósmicos hayan aumentado. Lo bueno es que vivimos en un planeta con una atmósfera y un campo magnético densos, así que tenemos dos tipos de escudos que nos protegen. Tras miles de millones de años, el Sol y la Tierra han desarrollado el equilibrio perfecto para que la vida sea posible en nuestro planeta. El sistema solar se encuentra en la zona de habitabilidad estelar, ni muy caliente ni muy fría. El Sol nos proporciona la luz necesaria, el calor necesario y la energía suficiente para que exista nuestro planeta y la vida en él. El Sol hace posible todo lo que hay en la Tierra. El Sol es la fuente de alimentación de la Tierra, es decir, toda la energía que produce el Sol calienta la Tierra. Esto da lugar a nuestro clima, controla nuestro clima. El Sol es básicamente la fuente de energía, nuestra batería, lo que controla todo el entorno de la Tierra.
Tierra. Las plantas aprovechan la energía del sol a través de la fotosíntesis y creando carbohidratos. La gente y los animales consumen dichos carbohidratos convirtiéndolos en energía que podemos utilizar. Incluso, los combustibles fósiles, que son la base de nuestra vida, han sido creados por el sol. Pero nuestro uso exacerbado de dichos combustibles parece estar deteriorando el equilibrio existente entre el sol y la Tierra. Debido a que todos los materiales vivos reciben su energía del sol, el sol es la fuente de todos los combustibles fósiles, ya sean los árboles o cosas que han quedado entre las rocas y han ido transformándose a lo largo de millones de años en los hidrocarburos que nosotros conocemos. Hemos recolectado y luego hemos utilizado los combustibles fósiles que quemamos hoy en día, liberando la energía del sol de hace millones de años, poniendo en peligro el equilibrio entre nuestro planeta y su estrella más cercana. Si quemamos todo, la atmósfera cambiará hasta llegar a ser irreconocible mucho antes de que llegue el punto en que nos quedemos sin combustible fósil. Ya hemos visto el efecto del exceso de energía solar gracias al aumento de temperatura global. La liberación de millones de toneladas de antigua energía solar almacenada en los combustibles fósiles ha amplificado el proceso natural necesario y ha producido el llamado efecto invernadero. Mucha gente cree que el efecto invernadero es malo, pues no lo es, porque mantiene la Tierra caliente. Sin él, los océanos se helarían. Lo malo es que haya demasiado efecto invernadero. Si hay demasiado dióxido de carbono, vapor de agua y metano en la atmósfera de la Tierra, esos gases atrapan demasiada radiación solar y entonces aumentan la temperatura media del planeta y producen el calentamiento global. Eso podría causar el deshielo de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar, lo que sería un desastre si sucediera demasiado rápido. Así, la atmósfera no solo recogería más calor, sino que podría empezar a descomponerse. El uso continuo de la energía solar fosilizada podría producir cantidades no deseadas de radiación solar. Ahora mismo, nuestra capa de ozono evita el paso de la mayoría de los rayos ultravioletas del sol y permite que llegue la luz suficiente que nos aporta lo necesario para vivir. Cuando la luz del sol interactúa con nuestra piel, produce vitamina D, que es muy útil. La vitamina D nos protege de un gran número de enfermedades, incluidas las enfermedades de corazón y la osteoporosis. Pero aquí también se produce un desequilibrio. Demasiado sol puede alterar nuestro ADN y provocar cáncer de piel. Para mantener el equilibrio entre el sol y la tierra que permite la existencia de la vida, habría que reducir el uso de la antigua energía solar y aumentar el de la energía que libera el sol a diario. En definitiva, el sol libera 86.000 millones de megavatios de energía. Es decir, nuestro astro libera en 15 minutos toda la energía que se consume en la Tierra durante un año. Por ello, la explotación de esta fuente de energía ha sido el objetivo de los científicos durante años. El tamaño de este satélite solar no tiene precedentes. Se trata de una infraestructura de entre 55 y 65 kilómetros cuadrados, cubierta con células solares que capturan la energía del astro durante las 24 horas del día y la envían a la Tierra. La NASA todavía no ha conseguido algo de esta escala, pero su trabajo en lo que respecta a la tecnología solar en el espacio ha mejorado la tecnología del planeta. Las células solares forman parte de un tipo de tecnología que ha llegado a la Tierra desde el espacio. Cuando empezamos a trabajar en los programas Apolo, Mercury y Géminis, necesitábamos centrales eléctricas en el espacio, así que las células solares fueron una fuente natural de electricidad. En la actualidad, existen dos formas de aprovechar la energía solar: la energía solar térmica, que convierte la energía del sol en calor, la concentra y con ella mueve turbinas, y las placas solares, que utilizan una tecnología basada en el silicio que convierte su energía en electricidad. También se puede aprovechar de forma indirecta mediante aerogeneradores que capturan la energía producida por el clima que el sol ayuda a crear. Este tipo de tecnologías está en continuo desarrollo, pero gran parte de las nuevas tecnologías más interesantes se basa en un proceso muy antiguo: la fotosíntesis. Hemos descubierto grandes beneficios cuando hemos pasado del mundo de las células solares semiconductoras a las orgánicas. Los científicos pretenden imitar a la madre naturaleza y han conseguido crear electricidad de un producto que encontramos en el mercado: las espinacas. Todas las plantas verdes tienen unas moléculas orgánicas, pero las de las espinacas son mejores. Donde se puede cultivar ese péptido, esa molécula, los investigadores colocaron este péptido en una especie de sándwich solar. Lo colocaron entre dos materiales conductores y cuando se expone a la luz del sol, los electrones circulan y se produce corriente eléctrica. Así que las moléculas orgánicas pueden convertirse en pequeñas células solares. Para mantener el equilibrio entre la Tierra y
nuestra estrella más cercana, es obvio que tenemos que centrarnos en buscar la forma de vivir con la energía que nos aporta el Sol hoy en día. En definitiva, mientras el Sol brille, tendremos energía solar. Pero, ¿qué pasaría si nos aportase demasiada energía? El Sol, los elementos que forman el Sol, la Tierra e incluso los humanos provienen todos de un mismo lugar, del polvo cósmico, es decir, de los restos de las estrellas que vivieron hace miles de millones de años. Pero, tal y como murieron aquellas estrellas, también morirá nuestro Sol. En 5.000 millones de años, el Sol será mucho más poderoso, más brillante y más grande. Llegará un punto en el que el Sol consuma todo su hidrógeno, y cuando pase eso, quemará su helio. En un momento dado, el Sol se expandirá y se convertirá en una gigante roja. Cuando se expanda, será más grande e invadirá el sistema solar. La órbita de los planetas también se expandirá, porque el Sol no será tan denso durante esa fase. Las inestabilidades, que yo denomino eructos cósmicos, harán que la capa externa del Sol se expulse con suavidad. Las capas exteriores de la gigante roja se irán desprendiendo tranquilamente. Las capas internas ionizarán la nube de gas que rodea al astro y harán que brille. Así que nuestro Sol estará rodeado por nubes de gas brillantes que formarán lo que se denomina la nebulosa planetaria. Algunas son redondas, pero otras se desfiguran y tienen formas variadas, es decir, no son simétricas. Lo que quedará será el centro contraído del Sol, que no producirá energía nueva a través de las reacciones nucleares porque ya no habrá combustible. Así que seguirá contrayéndose y apagándose con el tiempo. Es muy similar al proceso mediante el que se crean las supernovas, pero el Sol no es lo suficientemente grande. No tiene el tamaño necesario para formar una supernova. Así que al final se transformará en lo que llamamos una enana blanca. Lo que quedará será una enana blanca, que es una estrella relativamente pequeña. Será una estrella jubilada, feliz y tranquila. Será del tamaño de la Tierra, no más pequeña, y se formará una roca muy bien comprimida. Liberará su energía y será cada vez más fría y débil hasta que acabe desapareciendo de nuestra vista. La muerte del Sol tendrá un efecto devastador en el sistema solar. Si la gran expansión no se traga los planetas más cercanos, entre los que se encuentra la Tierra, es muy posible que cambien su órbita y se sobrecalienten. La superficie de la Tierra quedará carbonizada. Seguramente la Tierra se asará. Sea como sea, hay que imaginar un Sol 1.000 o 2.000 veces más brillante que ahora. Así que la Tierra se calentará mucho y no será un lugar agradable para la vida. Es posible que se sobrecaliente antes de que muera el Sol, porque el Sol se calentará antes de convertirse en gigante roja y hacerse más grande que la órbita de la Tierra. Se calentará en algún momento, y en la Tierra hará tanto calor que el agua hervirá, los mares se evaporarán y la vida tal y como la conocemos dejará de existir. Si quedase cualquier cosa en la Tierra, el Sol se encogería hasta convertirse en una enana blanca, y entonces la Tierra se congelaría en vez de calentarse. No será un sitio apto para la vida. Esto sucederá dentro de miles y miles de millones de años. Solo hace unos 50 años que tenemos cohetes y satélites en el espacio, y hablamos de miles de millones de años. Así que, como mínimo, habremos viajado por el sistema solar y habremos visto sitios donde la temperatura sea como la de la Tierra ahora, o incluso habremos llegado a sitios que estén más allá del sistema solar. Con lo cual, yo no me preocuparía por lo que le va a pasar al Sol en 5.000 millones de años. El Sol nos dio la vida y es posible que nos la quite. A pesar de que la Tierra morirá, de alguna forma lo que hay en ella podrá seguir viviendo. El polvo cósmico que dio la vida a la Tierra y a sus moradores, algún día podrá convertirse en el polvo de estrellas que origina una nueva generación de planetas, estrellas y vida. En el fondo, somos polvo de estrella. Los científicos imaginan lo inimaginable y concluyen algunas ideas locas acerca de cómo terminará. Este es el fin del universo. El fin del universo. Una batalla está en progreso en los más lejanos confines del universo. Nadie puede verlo, pero los científicos están seguros de que está sucediendo y de que el resultado será desolador. El universo llegará a su fin. No pasará por miles de millones de años, pero no hay escape. Calcular cuándo terminará es el reto de los astrofísicos alrededor del mundo. Están dirigiendo equipo de avanzada hacia los cielos para develar el misterio de nuestro destino. Las posibilidades son aterradoras. Una opción: la gravedad arrastra al universo de regreso sobre sí, parecido a lo que pasa al soltar un globo inflado. El universo vuelve a su tamaño original. Es el gran aplastamiento. Sería el fin del universo en una inmensa bola de fuego mientras toda la materia colapsa sobre sí misma. Sería muy dramático. Luego está el gran enfriamiento. El universo se expande hasta que los hornos nucleares que alimentan a todas las estrellas se queman.
el universo se enfría y muere. Una segunda posibilidad. De hecho, es algo triste. El universo continúa expandiéndose para siempre y simplemente se vuelve cada vez más frío y solitario a medida que la expansión aleja a nuestros vecinos más cercanos y terminamos siendo una única comunidad aislada de estrellas y galaxias. Por otra parte, podría haber un final mucho más espectacular, en donde todo es despedazado hasta el último átomo. Algo así como un globo que se infla con demasiado aire y revienta. Es mucho más dramático que el gran enfriamiento y tan fatídico como el gran aplastamiento. El universo continúa expandiéndose, pero a un paso cada vez más acelerado. De hecho, la velocidad es tal que inclusive la trama del tiempo y del espacio no logra mantener unido al universo. Sea cual sea la forma, la conclusión será dramática. Para comprender cómo podría terminar, los científicos se enfocan en cómo comenzó. El misterio empieza a resolverse aquí, en el observatorio del Monte Wilson, con vista a Pasadena, California. En 1929, al ver a través del que solía ser el telescopio más grande del mundo, Edwin Hubble hizo un descubrimiento extraño. El universo se expande. El hallazgo de Hubble nos brindó una imagen totalmente nueva del universo, un ambiente dinámico que evolucionaba y cambiaba con el tiempo. Eso es distinto de la imagen que la gente tenía de la cosmología previamente. Antes, los científicos decían que el universo era estático y constante. El descubrimiento de que el universo se expande implicaba que tenía un punto de partida, un principio. Eso impulsó la idea de que, si corriéramos la película hacia atrás en el tiempo, encontraríamos el punto en que inició. De allí surgió la idea del Big Bang, la fracción de segundo en que el universo y todo lo que contiene surgió con un estallido desde un punto más pequeño que un átomo. Una idea errónea común acerca del Big Bang es que podemos identificar un lugar en el espacio en que ocurrió, pero, de hecho, es más apropiado pensar en el Big Bang como una creación simultánea en todas partes del universo que luego continúa expandiéndose hasta ahora. Si el universo ha estado expandiéndose desde el Big Bang, los científicos deben tomar en cuenta que dejará de expandirse en algún momento. La pregunta es ¿cómo? La respuesta más obvia tiene que ver con la gravedad. Lo que sube, tiene que bajar. Las estrellas, galaxias y todo lo demás podrían revertir su dirección, y el universo podría colapsar en lo que algunos científicos llaman el gran aplastamiento. Un modelo de cohete ofrece pistas acerca de cómo funcionaría el universo. El cohete es como el universo expandiéndose en el espacio tras un golpe inicial que le permite vencer la atracción de la gravedad. El estallido del motor pone el cohete en movimiento desde su torre de lanzamiento. Acelera en el aire y se libera de la atracción de la gravedad. Momentáneamente, parece como si estuviera ascendiendo y nunca fuera a detenerse, pero la gravedad de la Tierra no permitirá que continúe para siempre. Eventualmente, cuando se acabe el combustible, el cohete subirá un poco más, se detendrá y luego será atraído nuevamente hacia la Tierra. Esto es lo que pasaría con el universo entero. Sería atraído de regreso a su lugar de lanzamiento. El universo mismo tiene su propio impulso, su propia energía, y se mueve hacia afuera, pero eventualmente llegará un punto en donde posiblemente dejará de moverse hacia afuera, igual que el cohete que vimos, y volverá a retraerse sobre sí mismo, colapsando nuevamente bajo la fuerza de su propia gravedad. En este escenario, el universo podría retornar a su estado original, justo antes de que el Big Bang preparara las cosas para el perpetuo devenir de la creación y la destrucción. La teoría del Big Crunch se reflejó en un segundo plano científico cuando los cosmólogos calcularon que debía haber alguna forma de energía que evitará el colapso del universo. La existencia de tal fuerza llevó a nuevas teorías acerca de la composición del universo y de cómo podría terminar. La evidencia de cómo podría desarrollarse se encuentra en uno de los fenómenos más poderosos y misteriosos del cosmos, los agujeros negros. Predecir cómo terminará el universo implica algunas de las tecnologías más avanzadas conocidas por el hombre. En un lejano volcán en la isla de Hawái, astrónomos monitorean una batalla en el espacio que moldea el destino del universo. A una elevación de casi 4.300 metros, los telescopios acercan a astrónomos de todo el mundo al espacio para tener una visión más clara del cosmos. Vienen aquí porque los telescopios funcionan mejor lejos de las luces de la ciudad y a la mayor altura posible sobre el contaminado aire de la Tierra. Las condiciones severas hacen difícil trabajar aquí, pero para los científicos en búsqueda de los grandes misterios del universo, es un paraíso. Es una ubicación extraordinaria, pero el aire es muy delgado y es extremadamente difícil trabajar aquí. Sin embargo, estos telescopios son asombrosamente poderosos. Somos astrónomos ambiciosos,
objetos. No solo buscamos objetos fáciles, intentamos arduamente ver los objetos más tenues para poder comprender los extremos del universo, los objetos más distantes que nos hablan de cuando el universo era muy joven. Aquí, astrónomos como Richard Ellis trabajan en un problema que consume todo el tiempo de los cosmólogos desde Edwin Hubble. Saben que el universo se expande, pero no saben qué tan rápido. Será difícil predecir exactamente cómo terminará el universo hasta que resuelvan este misterio. La respuesta se encuentra en el pasado. Un astrónomo como yo usa un telescopio terrestre como una máquina del tiempo. Vemos hacia atrás en el tiempo para estudiar galaxias distantes tal como eran hace mucho, mucho tiempo. Científicos como él enfocan sus telescopios en la luz del pasado y ven cosas que validan teorías largamente establecidas acerca del cosmos, observando objetos que la tecnología ha logrado ver solo en tiempos recientes. Lo que los astrónomos encontraron es que una de las predicciones de Einstein en particular podría ser responsable por el aplastante fin del cosmos. Él dijo que debía haber más masa en el universo de la que podemos ver. Predijo que habría manchas de supergravedad invisible de las que ni siquiera la luz podría escaparse. Una de las galaxias distantes que los astrónomos encontraron reveló una fuente poderosa de rayos X emanando de algo que no podían ver. Era la constelación del Cisne y no emitía luz, pero había algo allí. Lo que fuera que emitía esos rayos X tenía una masa de alrededor de 7 veces la del Sol. No existía un nombre para ello, así que lo llamaron agujero negro. Los agujeros negros brindan a los científicos una analogía de cómo funciona la teoría del Big Crunch. Cuando ciertas estrellas se quedan sin combustible, colapsan sobre sí mismas en una masa más pequeña y mucho más densa que atrae más y más materia. Justo como el dicho, la atracción gravitacional es tan poderosa que cualquier cosa que caiga cerca de un agujero negro será atrapada para siempre. Ni siquiera la luz puede escapar. Es un concepto alucinante que algo invisible sea detectable y ofrezca una visión de nuestro destino final. Esta lona negra representa el espacio. El espacio es relativamente plano, pero cuando pones este enorme objeto en el espacio, lo deforma. Este es un centavo y mira cómo viene en una órbita circular realmente bella. Básicamente, el agujero negro lo atrapó en una órbita alrededor de sí mismo, y esa órbita se vuelve muy circular a medida que se acerca más y más. Eventualmente el centavo desaparecerá y entrará al agujero negro. Una cosa que puedes decir es, ¿qué pasaría si nuestro universo eventualmente colapsara sobre sí mismo? ¿Qué pasaría si eventualmente toda la materia del universo fuera suficiente para pausar la gravedad y colapsar en un gran agujero negro? Entonces al final tendrías una gran singularidad. Así que ese es uno de los posibles futuros del universo, que podríamos terminar en una singularidad. Venimos de una, podríamos terminar en una. Esa es una forma de verlo en una vasta escala macroscópica, y la física que rige los agujeros negros es similar a la que inició el universo. Podría ser que los agujeros negros existan en regiones aisladas a lo largo del cosmos. La atracción gravitacional de un agujero negro es la versión a escala de la fuerza que podría causar el colapso del universo. Esa fuerza es la materia oscura, y la materia oscura es lo que los científicos suelen llamar pegamento cósmico. Hagamos un poco de cosmología. La materia oscura atrae a otros objetos, mientras su atracción gravitacional es una fuerza positiva. La energía oscura realmente no entendemos qué es, pero es un efecto de repulsión negativo que aleja a las galaxias unas de otras. El remolino en la demostración de Ellis representa la fuerza gravitacional de la materia oscura. El colorante verde que sale de la jeringa muestra cómo la sustancia del universo colapsa bajo la fuerza de la materia oscura. La presencia de materia oscura actúa como un foco para el gas del universo, uniendo estructuras. Así es como se desarrolló la Vía Láctea. Mientras el universo se expandía, cosas pequeñas se fundían en cosas grandes, la fuerza positiva constructiva de la gravedad. Ahora, si esta fuera la única fuerza en el universo y el universo dejara de expandirse en algún momento en el futuro, eventualmente la gravedad detendría la expansión y retraería todo nuevamente. Esta materia oscura es responsable de la producción de galaxias en un lapso de tiempo finito. Si tuviéramos que depender de la gravedad de la materia atómica para producir galaxias, no estaríamos en ningún lugar. No existiríamos hoy, capaces de hacer estas preguntas, porque no hay suficiente tiempo para que la gravedad condensara la materia atómica que sabemos existe en el cosmos.
así que la materia oscura debe existir para ayudar a este proceso y acelerarlo. Sin embargo, el universo continúa expandiéndose y no da ninguna señal de colapsar. Esto sugiere que la fuerza opuesta de la energía oscura podría ser más fuerte que la materia oscura, pero se necesitará el trabajo detectivesco de los científicos para averiguarlo. Buscan pistas en una de las fuerzas más violentas del universo. Estudiamos las estrellas que explotan para intentar comprender si pueden darnos la velocidad a la cual se expande el universo. Estas son explosiones al final del ciclo de vida de las estrellas no muy diferentes a nuestro Sol. El combustible que estas estrellas tienen en su centro se acaba, la estrella colapsa, la parte externa se expande y la estrella se convierte en lo que llamamos enana blanca. Las estrellas enanas blancas a veces tienen otras estrellas orbitando cerca, una estrella compañera. Una explosión masiva podría ocurrir si restos de la estrella compañera caen sobre la enana blanca, ocasionando un espectáculo formidable de fuegos artificiales en el cosmos. Los científicos consideran que las estrellas que estallan, o supernovas, como las de estas imágenes captadas por el telescopio Hubble, son indicios confiables de lo rápido que se expande el universo. Sus breves y brillantes explosiones permiten a los científicos rastrear la expansión del universo y les brindan una manera de medir su velocidad. Esencialmente, son estrellas enanas blancas que se convierten en bombas nucleares. Estallan con cierta brillantez y durante un cierto lapso de tiempo. Esa brillantez toma cierto tiempo en disiparse. Esencialmente son como velas ordinarias. Cualquiera de ellas se verá igual no importando su ubicación en el universo. Los astrónomos miden la distancia y velocidad de las estrellas que explotan midiendo la cantidad de luz roja que emiten. Mientras más rápido se aleje la estrella de nosotros, más roja parecerá su luz. Cuando estudiamos el espectro de una supernova, obtenemos indicadores de su composición química y comprendemos las velocidades a medida que la cáscara de la supernova se expande después de la explosión inicial. Hay mucha física que podemos estudiar acerca de eventos individuales. La velocidad de expansión de las galaxias que contienen estrellas como supernovas puede entonces usarse para interpretar cómo el resto del universo se mueve hacia afuera. Sabemos esto porque podemos comparar las velocidades de las galaxias con sus distancias. Estas son las pistas que llevan a los astrónomos a contestar qué tan pronto revertirá su dirección el universo y se reagrupará en el Big Crunch, o esta información podría llevar a una conclusión totalmente distinta. El Dr. Ellis mira las pistas en el observatorio, mientras que el telescopio está en la cima de un enorme volcán. Él está en un cuarto de observación en otra parte de la isla. Hoy, el INE de emisión lo ves en el rojo, en el lado rojo, creo. Al mismo tiempo está en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena, evaluando la luz de una galaxia distante que el telescopio captó en Hawái. Mira para ver si algunos de los compuestos conocidos de la galaxia están en el espectro rojo y alejándose más. Podemos interpretar eso como una velocidad de cuánto se aleja la galaxia de nosotros. Realmente podemos interpretar cómo se comporta, cómo se expande todo el universo. Interpretar el desplazamiento rojo es la piedra angular de la búsqueda para averiguar el destino del universo. Ha sido solo recientemente que se pueden obtener imágenes más claras del universo, que llevaron a los cosmólogos a concluir que el desplazamiento rojo de las galaxias distantes es mayor de lo que se predijera anteriormente. Esto es asombroso. El universo no solo se expande, sino que se acelera. Nada en el cosmos observable explica un universo que se acelera. Sin embargo, los datos parecen irrefutables. Esto debe significar que una fuerza invisible trabaja en contra de la gravedad. Los cosmólogos idearon un nombre: energía oscura. Cuando el universo era joven, la gravedad era la fuerza más dominante. Lo que vemos aquí son galaxias como partículas de la superficie del agua, unidas por la gravedad. Y en algún momento, hace unos 7.000 millones de años, la energía oscura y la gravedad estaban bastante equilibradas. Pero el universo continuó expandiéndose y la densidad disminuyó. Así que la energía oscura empezó a dominar. Y he aquí, ahora el universo empieza a acelerarse. Así que la energía oscura es la propiedad dominante del espacio ahora. El universo inició con cierta cantidad de energía, y sabemos que, a medida que se expande, también se mueve hacia afuera con el tiempo. También sabemos que la expansión del universo se acelera. Lo que no sabemos es si esa aceleración aflojará el paso o no. Estamos intentando comprender eso. Para comprender lo que pasará con el destino del universo, debemos saber cuánta energía existe,
¿Cuánta materia existe? La historia del universo realmente es una batalla entre la materia oscura y la energía oscura. Ambas fuerzas son opuestas, así que tanto la historia del universo como su destino final son en realidad la competencia entre ambas fuerzas. La teoría del Big Crunch fue el resultado de la interpretación de los científicos de que la materia oscura es la fuerza dominante, pero los astrónomos ahora sospechan que la energía oscura podría ser mucho más fuerte. De ser así, el fin podría ser dramático y violento. Destroza sistemas solares, destroza estrellas y eventualmente se vuelve tan fuerte que destroza la materia misma, rompe vínculos, separa átomos y reduce todo a partículas fundamentales. Y eso es el fin del universo, la batalla entre la materia oscura, la fuerza que mantiene unido al universo, y la energía oscura. La fuerza que busca separarlo lleva al universo por el camino de la destrucción. Si la materia oscura gana, el universo podría colapsar. Si la energía oscura gobierna, el cosmos podría hacerse añicos. La expansión se hace tan fuerte que destroza todo. El universo será un extraño giro del destino. La energía oscura, la fuerza que impulsó a la materia a formar un universo magnífico, continúa empujándolo hacia afuera y llevándolo a su muerte. Para averiguar si la energía oscura realmente gana la batalla, los científicos primero deben saber qué tan rápido se expande realmente el universo. La característica más extraordinaria del universo es que se expande. Todas las galaxias se alejan entre sí. Podemos ilustrarlo con este globo. Mientras lo expandimos, vemos que cada punto dibujado en este globo, como el cielo nocturno, se aleja de todos los demás puntos. Pero hay algo más que sabemos del universo, algo más que sabemos de la expansión. Es que la expansión se acelera, el universo se acelera, el tamaño del universo crece cada vez más rápidamente y no sabemos exactamente qué tan rápido se acelera, pero sí se acelera suficientemente rápido. Algo verdaderamente dramático podría suceder. El universo podría acabar destrozándose en un gran desgarrón. Esto es perfecto. Es fantástico que prepararas esto. Es como una versión gigante de la demostración que hago en clase. El Dr. Robert intenta un experimento terrestre para mostrar cómo la energía oscura afecta la aceleración del universo. Usa una pistola de bolas de pintura montada en un camión. Sí, y básicamente podríamos ajustar el ángulo de cualquier forma que quieras. ¿Qué opinas de eso? Creo que un poco más hacia el piso. Hace rodar el camión cuesta abajo. La gravedad de la Tierra tira del camión colina abajo, similar a la forma en que la energía oscura impulsa el universo hacia afuera causando su expansión. La gravedad tira del camión cada vez más rápido. La pistola dispara pintura contra el piso a intervalos regulares de un segundo. Mide la distancia entre las manchas de pintura para calcular qué tan rápido se acelerará el camión. Usará los datos de este experimento para ver cómo la fuerza de la gravedad se compara con la fuerza de la energía oscura en el cosmos. Empezamos a pensar en el gran desgarrón cuando se descubrió que la expansión del universo se aceleraba. El grado de aceleración es desconocido, y averiguar qué tan rápido crece la expansión es sujeto de gran esfuerzo por parte de los astrónomos actuales. ¿Cómo fue la evolución pasada del universo en detalle? Y si concluimos en base a ella, ¿cómo será la evolución futura del universo? No sabemos exactamente qué tan rápido se acelera. Hay evidencia de que la aceleración está sobre cierto umbral, y después de ese umbral hay un efecto galopante que podría darse, y podría desgarrar el universo. ¿Qué tal se ve? Fantástico. Creo que tenemos algunos buenos datos. Excelente, ¿por qué no medimos esto? Genial. Toma ese extremo, 1,74 m. El punto del experimento de la pintura es encontrar paralelos entre el camión impulsado por la fuerza invisible de la gravedad y el universo en aceleración. Me alegra haber traído la cinta de medir larga porque el intervalo crece rápidamente. En unas cuantas mediciones más, la distancia entre las manchas de pintura se incrementa casi 7 veces. Si el camión estuviera en el espacio, a esta velocidad viajaría a más de 160 km por hora en un minuto y a más de 1600 km por hora en 10 minutos. Ahora la pregunta para Robert es si ese mismo tipo de expansión y aceleración ocurren a escala cósmica. Aquí están los datos que tomamos con Eric, la distancia acumulada que viajó el carro como una función del tiempo, y es bellísima. Es una hermosa forma de parábola. Es exactamente lo que se espera de un cuerpo que se acelera. Y aquí tengo otro cálculo en progreso donde estoy computando la aceleración del universo. Los cálculos de Robert muestran que las fuerzas en la Tierra son similares a las fuerzas en el espacio. Esta demostración nos da una idea de la velocidad de la expansión que parece ocurrir en el cosmos. A simple vista puede ser difícil apreciar que también encajan, pero puedo decir que la tasa de las estadísticas muestra que un universo en aceleración encaja muy bien con estos datos. Si, al igual que el camión, el universo en efecto se acelera, entonces dentro de miles de millones de años, el universo podría destrozarse. Todas las estrellas y galaxias distantes
distantes podrían ser alejadas unas de otras, serían alejadas de nosotros, pero además no tendremos tiempo de sentir el frío y la soledad. Será de hecho muy emocionante y dramático y violento. Las estrellas estallarán, los planetas estallarán y hasta los átomos se separarán antes de que el universo termine. No pasaría al menos en 50.000 millones de años, pero aún así sería un destino interesante para el universo. ¿Cómo se verían los átomos al estallar en pedazos? Cosas como las tazas de café son sólidas. Los átomos se unen para crear algo que sostendrá a un capuchino sin botar una sola gota. Ver de cerca la taza es como viajar a través del cosmos, pasando las moléculas y hasta los átomos. La taza sólida no es sino una tela de partículas atómicas que se unieron para convertirse en materia. Si estas partículas se separan, los vínculos que mantienen unida a la taza dejarían de funcionar. Los átomos ya no soportarían a las moléculas. Las conexiones entre las partículas minúsculas se disuelven. La materia que forma esa taza deja de existir, se desintegra, se evapora. Este es el final dramático que prevé para el universo. Lo que verías si estuvieras parado en la Tierra o en algún otro planeta que aún existiera en ese momento sería algo que parece un muro de oscuridad acercándose a ti. Y a medida que ese muro de oscuridad se acerca, las estrellas se apagarían, las galaxias se apagarían y eventualmente la oscuridad rodearía el planeta. En poco tiempo, los átomos mismos se harían añicos y sería todo. Simplemente el muro de oscuridad se reduce a un punto, y ese es el fin del universo. De acuerdo a Robert, ese momento aún está a miles de millones de años en el futuro, lo que le deja muchísimo tiempo para su investigación. En cierta forma, es como una historia de detectives. Intentamos averiguar quién es el culpable responsable por la aceleración cósmica. Creemos que conocemos su nombre, lo llamamos energía oscura, pero no sabemos cómo opera, no sabemos exactamente cómo funciona, y lo que necesitamos es más información acerca de la física detrás de la energía oscura. Queremos saber exactamente de qué está hecha y, al contestar estas preguntas, podremos averiguar exactamente cuál es el destino del universo. El Gran Desgarrón es una teoría flotando justo sobre la atmósfera de la Tierra y mirando hacia la profundidad del espacio. El telescopio brinda pistas a los científicos de un fin del universo menos violento, pero igualmente inevitable. Los científicos ahora dicen que el universo se expande, y que dependiendo de qué tan rápido se acelera, podría terminar en un gran desgarrón en donde todo se hace añicos. También es posible que continúe expandiéndose, pero a una velocidad menor. El universo no se destrozaría, pero se volvería oscuro, frío y desolado. Si resulta que la energía oscura es constante, una propiedad constante del espacio, y continúa a la misma velocidad que tiene actualmente, el universo seguirá expandiéndose para siempre y será un estado muy triste, pienso yo. Al final, simplemente se congela, todo se enfría. La evidencia para el gran enfriamiento y todas las teorías del fin del universo en parte provienen del telescopio espacial. Ha orbitado la Tierra desde 1990 y tiene una vista perfecta del cosmos. Las imágenes extraordinarias que envía de regreso a la Tierra son espectaculares por su claridad y detalle, y debido a Hubble, los científicos pueden hacer mejores predicciones acerca de cómo terminará el universo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un campo muy profundo que fue tomado por el telescopio espacial. Literalmente apuntas el telescopio hacia una región específica en el espacio. Si vieras esto en una imagen típica de un telescopio terrestre antes del lanzamiento del Hubble, para empezar, es literalmente casi del tamaño de una estampilla, y repentinamente, el primer campo profundo que el Hubble tomó tenía 4000 galaxias que se veían igual que las galaxias de aquí, que nunca fueron visibles desde la Tierra. Una potencia tremenda. Cada una de estas manchas por sí mismas es otra galaxia. Cada una de esas galaxias contiene cerca de 100.000 millones de estrellas. Los astrónomos esperan ansiosamente las imágenes. Cada una las acerca más a resolver el misterio del destino del universo. A través del procesamiento de imágenes con computadoras y aplicando marcos de diferenciación tomados en noches diferentes, podemos sacar las demás galaxias de la imagen y nos quedamos solo con esta mancha. Parece que no es nada, pero es una supernova. Y este es un objeto que no habríamos descubierto nunca si el telescopio espacial no hubiera sido lanzado. Hubiera más que simples estrellas y galaxias. Podría estar tras uno de los ingredientes claves del espacio, un ingrediente invisible que podría frenar el efecto de la energía oscura y ocasionar el gran enfriamiento. Es la materia oscura. Los científicos hablan de la materia oscura como la sustancia que mantiene unido al universo y que podría prevenir el gran desgarrón. La evidencia de que la materia oscura existe se observa en algunas de las imágenes de galaxias cercanas. A veces parece como si otras galaxias
galaxias la rodearan. Las otras galaxias realmente no están allí, más bien son reflejos de galaxias más distantes viniendo desde atrás. Los astrónomos sospechan que esta ilusión óptica es una extraña distorsión de la luz llamada lente gravitacional, causada por la materia oscura. La luz de las galaxias más distantes literalmente se dobla por la curvatura del espacio generada por las estrellas y la materia oscura en su camino. Mientras más materia oscura haya entre la Tierra y la galaxia distante, más se doblará la luz y mayor es la fuerza que causaría el gran enfriamiento gravitacional. Es una herramienta fantástica para los astrónomos porque podemos medir la distorsión en las galaxias de fondo y usarla para trazar la distribución de la materia oscura a diferentes escalas. Vemos una distribución de galaxias idealizada aquí, a lo largo del cielo, y la luz de estas galaxias distantes toma un patrón a través de terrones de materia oscura. Lo que ves no es lo que pasa en realidad, es como usar gafas y no saber que las usas. Y si puedes averiguar cuánta curvatura está ocurriendo, puedes hacer un mapa de la materia oscura, y también puedes ver bien si hay materia oscura aquí. El universo alrededor se comporta como se supone que debe, dada la gravedad o no identificar qué fuerza energética domina. Si la materia oscura o la energía oscura dará a los científicos mayor confianza acerca de si nuestro destino será un gran enfriamiento o un gran desgarrón. La mejor evidencia muestra que la energía oscura es la fuerza impulsora, pero por cuánto resolver este misterio depende de que los astrónomos se encuentren la forma de medir la velocidad del universo. En la Tierra es sencillo determinar la velocidad de algo. Un avión, por ejemplo, está relativamente cerca. Podemos verlo y calcular su velocidad estimando la distancia que viaja y midiendo el tiempo que le toma llegar de un punto a otro. Pero la luz de una estrella puede viajar por millones o miles de millones de años antes de poder ser vista en la Tierra. Para cuando la luz llegue aquí, la estrella ya no existirá y la distancia es demasiada como para medir su velocidad o la distancia viajada con seguridad. El universo se expande, solo que los científicos no pueden dar una respuesta precisa acerca de su velocidad. El misterio está más cerca de resolverse al lograr captar imágenes más precisas del cosmos. Ni siquiera podías ver las galaxias en esta imagen antes del lanzamiento del telescopio espacial. El incremento de nuestras capacidades por la tecnología reciente ha sido asombroso. Nos permite hacer cosas, trazar la evolución del universo de una manera en que nunca habríamos podido imaginar. Las imágenes más claras del espacio vuelven más fácil estimar la velocidad de expansión. Si el universo continúa expandiéndose con el tiempo, entonces finalmente todas las fuentes de energía, los hornos nucleares y estrellas, se acabarían y morirían, y el universo de hecho se enfriaría mucho, y habría algo llamado el gran enfriamiento. En el escenario del gran enfriamiento, la Tierra podría convertirse en un planeta frío y solitario a medida que el universo se expande. Las distancias entre las estrellas se hacen tan enormes que prácticamente desaparecen de la vista. Con el tiempo se apagan y eventualmente todo el universo termina congelado. Estas son las ideas que surgieron del trabajo de Einstein, solo que ninguno de ellos vivió lo suficiente como para ver estos resultados. Imagina lo que Edwin y Albert Einstein pensarían si estuvieran vivos hoy en día, viendo cómo progresa el tema, pensando en la expansión del universo como una solución natural de sus ecuaciones, pero intrigado porque el universo no parece estar cambiando, desesperado por medir si la expansión del universo se hace más lenta. De hecho, tú sabes, ambos se equivocaron. Se acelera. Cuando Einstein desarrolló la teoría general, no sabíamos que había otras galaxias fuera de nuestra propia Vía Láctea y no sabíamos que el universo se expandía. El mismo Einstein, a pesar de que sus ecuaciones gritaban que el universo debía estar evolucionando, no tenía suficiente confianza en el resultado como para decir el universo debe estarse expandiendo o el universo debe estarse contrayendo. Aún así, su trabajo condujo a avances científicos que identificarían la materia oscura y la energía oscura, las fuerzas que podrían ocasionar el gran enfriamiento. Esta esfera demuestra los principios que apoyan el gran enfriamiento. Las canicas que salen de esta esfera son como estrellas que se formaron después del Big Bang. La energía oscura las lanza hacia afuera, la materia oscura las desacelera. En el gran enfriamiento la expansión continuaría, pero el combustible nuclear que hace que las estrellas ardan eventualmente se agotará. Desde la perspectiva de la Tierra, lo primero que se perdería sería la luz solar. El Sol se apagaría al agotarse sus últimas reservas de combustible nuclear. La Tierra se congelaría y se convertiría en un lugar sin vida. Y miles de millones de años después de que los humanos se extingan, el cosmos se expandiría hasta perderse de vista. Unas cuantas estrellas más recientes permanecerían, pero la mayoría se habría alejado mucho tiempo atrás.
La caldera que alimenta al universo se apaga. El oscurecido universo continúa expandiéndose, un vestigio congelado y desolado de su otrora vibrante existencia. Eventualmente, si esto continúa sin que nada cambie en la composición de esta densidad energética, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Se hace más y más frío y eventualmente, incluso las galaxias vecinas se alejarían de nosotros tan rápidamente que no podríamos verlas. El universo se volverá frío, oscuro y será un lugar muy solitario. Los astrónomos tienen mucho que aprender respecto a la influencia de la energía oscura y la materia oscura, y mucha de la información más reciente viene de esta sonda en el espacio profundo. Envía información que ayuda a los científicos a interpretar la historia y el destino del universo. El cielo nocturno aparentemente es un lugar pacífico y silencioso, pero en realidad hay fuerzas que lo llevan hacia su fin. La ciencia lleva a los astrónomos más cerca de descifrar los grandes misterios del universo, incluyendo su destino final. La solución del enigma del universo podría ocultarse tras esta imagen multicolor. Lo increíble es que es un mapa del universo primitivo, del momento en que fue concebido. Y aún más fantástico, revela una gran historia que ayuda a los cosmólogos a predecir cómo acabará. La máquina que captó esto se llama WMAP. Es un satélite de la NASA que trabaja día y noche para cartografiar el cosmos. Lo que vemos aquí es el corte del universo visible. Es la luz que midió el satélite WMAP del doblete. Es el calor remanente del Big Bang y es literalmente la luz más vieja del universo que podemos ver. Esta reliquia fósil del universo primitivo nos dice mucho acerca de cómo era la composición de la materia, de cómo era la velocidad de la expansión y de cómo eran realmente las condiciones en el nacimiento del universo. El WMAP es uno de los grandes avances astronómicos del siglo XXI. Nada previamente podía darnos imágenes tan claras de la energía que quedó del Big Bang, energía que los científicos llaman trasfondo de microondas cósmicas. El WMAP mide las diferencias de temperatura en el trasfondo de microondas cósmicas, lo que podría finalmente hacer posible el predecir cuál fuerza dominará el universo y cómo esa fuerza acabará con el cosmos. Las manchas azules son las regiones en la luz de microondas producidas por el Big Bang, que están un poco más frías que la temperatura promedio, y las manchas rojas son regiones que están un poco más calientes que el promedio. Las diferencias en las temperaturas reveladas por el WMAP hablan a los científicos acerca de la naturaleza de la materia y de la energía contenida en el universo. Pueden analizar los patrones de luz y encontrar pistas no solo de la sustancia, sino también del destino del universo. Solo captamos una pequeñísima parte del espectro electromagnético con nuestros ojos, y tenemos que ir con longitudes de onda mucho más largas. Las mismas longitudes de onda que se usan para calentar agua en un horno de microondas son las que medimos aquí con el doblete WMAP. El WMAP es tan preciso que puede detectar diferencias de temperaturas de tan solo 1 milésimo de grado. Esta sensibilidad ayuda a los científicos a calcular la relación entre materia oscura y energía oscura, las fuerzas que determinarán cómo terminará el universo. Organizamos todas esas diferentes medidas y creamos un mapa de cómo lucen las variaciones, y al subir el contraste, básicamente podemos quitar este brillo uniforme del Big Bang y buscar variaciones. No parece gran cosa hasta el contraste. Entonces la imagen del WMAP cobra vida. Ver las imágenes del WMAP es esencialmente viajar atrás en el tiempo y en el espacio para obtener algunas ideas nuevas respecto al destino del universo. Alejándonos de la sonda y siguiendo el camino de la luz que recolecta, pasamos Marte, Júpiter y Saturno, cuya luz reflejada tarda más de 1 hora para llegar a la Tierra. Luego, dejando la Vía Láctea, pasamos Andrómeda, la siguiente galaxia más cercana, cuya luz tarda 2.3 millones de años para alcanzarnos, lo que significa que viajamos 2.3 millones de años atrás en el tiempo. Y finalmente, llegamos hasta 13.000 millones de años al principio de la luz visible. Antes de eso, había casi hidrógeno supercaliente en todas partes. Puedes ver hasta tan atrás en la historia, confirma datos importantes acerca del universo y de lo que lo lleva a su fin. El acto final del universo se vuelve más fácil de predecir gracias al WMAP. Su información, combinada con el trabajo de los astrónomos, condujo a algunos descubrimientos sorprendentes respecto a un universo que se expande rápidamente. La expansión rápida apoya la teoría de la energía oscura y la posibilidad de un gran enfriamiento o gran desgarrón. Ahora sabemos, por toda la información que obtuvimos en los últimos 10 años, que hay por una relación de 2:1 más energía oscura que materia oscura. Así que la energía oscura es el compuesto dominante de energía en el universo. La evidencia parece clara.
La energía oscura está ganando terreno y conduce a los astrónomos a nuevos pensamientos acerca del principio y el fin del universo. Antes del descubrimiento de la energía oscura, las cosas eran mucho más sencillas. Si pudiéramos determinar la cantidad de materia en el universo, entonces podríamos decir algo acerca de su final. Esos días sencillos pasaron, pero las evidencias acumulan y apoyan la idea de que el universo continuará expandiéndose, pero lo hará hasta la inconsciencia. Hicimos grandes avances durante el siglo pasado, aprendiendo acerca de la evolución del universo y su expansión, pero ahora, en cierto sentido, generamos más preguntas de las que logramos contestar, y creo que la próxima década será aún más emocionante. Los astrónomos tenemos toneladas y toneladas de retos que los teorizadores pusieron en nuestro camino, y estamos intentando averiguar rápidamente cómo contestar todas esas preguntas. Y creo que es un futuro muy emocionante porque, si puedes salir y realmente observar algo, lo estás probando, y de eso se trata la ciencia. Se espera que la batalla entre la materia oscura y la energía oscura se prolongue por miles de millones de años, y los humanos habrán desaparecido de la Tierra mucho antes de que llegue el final. Pero ninguna otra búsqueda ha sido más significativa para la ciencia que la comprensión de cómo inició el universo, cómo funciona, y cósmicos y físicos, por ejemplo, los de abajo del todo. Estos son los elementos que fabricamos en el laboratorio. Hemos descubierto todos los elementos que la naturaleza nos brinda. Ahora, para poder comprender mejor la tabla, estamos creando elementos más allá de lo que la naturaleza es capaz de crear por sí misma. Y eso es justamente lo que es un misterio para nosotros. Pero volvamos atrás un segundo. La estructura de la tabla, muy por encima, está formada por columnas. Y a medida que avanzamos de izquierda a derecha, se le añade un electrón extra a la última capa del átomo. La columna de la derecha tiene 8 electrones, con los cuales la estructura del átomo está completa. Cuando eso ocurre, no hay electrones que dar o recibir, y cuando no se tiene nada que dar o recibir, no se pueden crear moléculas con ningún otro átomo. Es una parte interesante del diagrama, pero todas las partes del diagrama tienen partes interesantes de las que hablar. Por ejemplo, recordarás que los elementos que están en una misma columna tienen el mismo número de electrones en su capa de valencia. Lo que eso significa es que se unen con otros átomos de la misma manera. El mejor ejemplo de esto es el del carbono y el silicio. Es un buen ejemplo. Nuestra vida está basada en el carbono. Toda nuestra bioquímica está basada en el carbono. Justo debajo está el silicio. Así que puedes preguntarte, si la vida puede basarse en el carbono, ¿por qué no puede haber vida basada en el silicio? De hecho, en un episodio de Star Trek, la famosa serie de televisión, se hablaba de la posibilidad de una forma de vida basada en el silicio. El silicio es uno de los ingredientes presentes en una roca. Las rocas son bastante estables, así que imaginaos una roca. En este episodio se imaginaron la vida basada en el silicio como una roca andante que pudiera moverse a través de las montañas, del mismo modo en el que nosotros atravesamos el aire. Es una buena trama, pero resulta que aunque la vida basada en silicio es posible, no es necesaria porque el carbono es mucho más abundante que el silicio en el universo. Los lazos del carbono no son tan permanentes. Si se crean lazos permanentes, se restringe el número de experimentos químicos que la naturaleza puede hacer con tus moléculas. Que los lazos del carbono pueden romperse, unirse, volverse a romper y volverse a unir de nuevo, se puede experimentar con muchas combinaciones, y eso es justo lo que se necesita para crear la vida, para crear la complejidad que sabemos que tiene lugar en la vida. Isla de estabilidad. Además de las capas de electrones que existen en los átomos de la tabla periódica, el núcleo de cada átomo tiene una estructura de capas también. El núcleo está compuesto de protones y neutrones, y el número de protones y neutrones que haya en cada capa determinará si el átomo es estable o no. Está en una capa completa será estable. Si está incompleta, es más probable que se transforme en elementos más ligeros, dividiéndose en otros elementos de la tabla periódica. Ese es el origen de la radiactividad. Esos elementos con las capas nucleares externas completas y las capas de electrones también completas son los más estables de todos los elementos conocidos. Los que son más pesados que el plomo son inestables, y es una verdad universal que cuanto más grande sea el núcleo, menos estables, más inestables, duran fracciones de segundos, como mucho pueden durar un par de minutos antes de descomponerse. Recientemente, hemos descubierto elementos en la naturaleza de hasta 92 protones. ¿Cuál es ese elemento con 92 protones? El uranio, nombrado así debido al planeta Urano. Aparte de ese, hemos fabricado más de 20 elementos más pesados que el uranio, donde lo hemos conseguido, por supuesto, en laboratorios de física. El más reciente de los elementos tiene 112 protones, creado en laboratorios. Se llama copernicio.
llamado así, por supuesto, por Nicolás Copérnico, quien teorizó en el siglo XVI el modelo heliocéntrico del universo. Conocido finalmente, la ciencia le reconoció, honrándole con el nombre de un elemento de la tabla periódica. Pues bien, la mayoría de los elementos de estructuras nucleares nos dice que los elementos con 120 protones o 126 protones y 184 neutrones podrían ser estables en periodos de tiempo prolongados. Podrían sobrevivir días, incluso quizás siglos. Hemos fabricado elementos de hasta 118 protones, de modo que estamos en el umbral de esta mágica isla de estabilidad. Aún no lo hemos logrado, pero pensamos que estamos cerca, y con esto contradiríamos la idea tradicional de que los núcleos grandes son inestables. Nuestros modelos nos dicen que puede haber una comunidad de núcleos enormes, igual de estables que cualquier otra cosa en la vida. Pues bien, si llegáramos a crearlos, ¿para qué emplearíamos esos elementos en nuestra vida cotidiana? Puede que sean tan exóticos que solo sirvan para saciar nuestra curiosidad, como ya lo hemos hecho con la mayoría de elementos descubiertos en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿quién habría pensado que el germanio, un semimetal oscuro descubierto en la década de 1880, acabaría convirtiéndose en el ingrediente crucial del desarrollo de los transistores 70 años más tarde? O elementos como el neodimio o el samario, que durante siglos fueron considerados meras curiosidades y acabaron siendo esenciales para la construcción de poderosos imanes permanentes. O uno de mis favoritos, el americio, llamado así por América. Hemos descubierto muchos elementos aquí, así que este lo nombraron en honor a América. Fue descubierto en 1944. El americio acabó por convertirse, y lo sigue siendo actualmente, en el ingrediente activo por excelencia en los detectores de humo. Así que he hecho un vistazo a esta isla de estabilidad y ansío conocer las propiedades que podrán tener en manos de un ingeniero capacitado y científicos con percepción. Podremos explotar esas propiedades y posiblemente transformar la vida tal y como la conocemos actualmente. Modelo estándar de física de partículas. ¿Dónde estabas tú en los 70? ¿Habías nacido ya? Y de ser así, ¿bailabas música disco? Yo sí tuve la edad perfecta en la mejor época, pero en aquella década, los físicos de Estados Unidos y Europa estaban haciendo el inventario final de todas las partículas conocidas, y lo que estaban recopilando no era un inventario cualquiera. Lo que salió de aquella época fue el entendimiento de cómo todas esas partículas se unían entre ellas, pues pretendían llegar a un pensamiento coherente de cómo se relacionaban las partículas con la materia y con el universo a gran escala. De modo que lo que hemos aprendido con la ayuda de potentes aceleradores de partículas, por cierto, ¿cómo funcionan? Su tarea es hacer que choquen los núcleos atómicos entre sí y recoger los trozos que quedan. Y cuando los núcleos atómicos chocan, se crea una gran cantidad de energía, y esa energía puede crear partículas nuevas, mientras que otras partículas pueden desaparecer. Es un lío, un desastre, pero entre esa gran explosión podemos satisfacer la naturaleza de la materia. Y puedes ver, se ha forjado un nuevo universo en el centro de tu acelerador de partículas. De modo que lo que hemos aprendido es que hay tres regímenes de energía en la materia. ¿Adivinas a cuál pertenecemos nosotros? Al de baja energía. Lo siento mucho. Todo lo que conocemos, todo cuanto hacemos, pensamos, decimos, saboreamos, tocamos, ocurre en este régimen de baja energía de partículas. Desconocemos totalmente qué pasa en los otros dos, así que echemos un vistazo rápido al inventario de partículas presentes en ese régimen de baja energía. Lo primero que tenemos son nuestros protones y neutrones, ¿de acuerdo? Pues resulta que no son partículas fundamentales. Como hemos dicho anteriormente, están formados por quarks. Llamamos a esos quarks arriba y abajo. Sé que es curioso porque si volvemos a la antigua Grecia, la palabra átomo se inventó para describir la parte indivisible de la materia. Átomo quiere decir indivisible, pero luego descubrimos que los átomos están formados de partículas. En ese caso en concreto, los neutrones y protones se pueden dividir a su vez en quarks, de modo que tenemos el quark arriba y el quark abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el electrón, con el cual ya nos hemos familiarizado. Eso es lo que fluye por todos los aparatos electrónicos de esta era moderna y lo que nos brinda la electricidad. Luego hay otra partícula, una partícula especialmente esquiva que hemos nombrado en anteriores capítulos. Es el neutrino, y este neutrino en particular es un neutrino electrónico. Se consigue de una forma muy interesante. Arranca un neutrón del núcleo de un átomo y lo suelta en el espacio. 6 minutos después se descompone. Los neutrones no son estables fuera del núcleo. Un neutrón no tiene
tiene carga, pero se descompone en tres partículas, un protón, un electrón, cuyas cargas se cancelan entre sí, de modo que empiezas sin carga y acabas igualmente sin carga. El neutrón se transforma en un protón, un electrón y un neutrino electrónico que se escapa. Así que tenemos el quark arriba, el quark abajo, el electrón y el neutrino. Y por supuesto cada uno tiene partículas de antimateria. La antimateria la inventamos nosotros, no los escritores de ciencia ficción. Es el ingrediente favorito de los viajes espaciales en las historias de ciencia ficción. La antimateria hace justo lo que crees que hace. Cuando entra en contacto con la materia, la aniquila y crea energía pura. La antimateria es real. Se crea cada día en aceleradores de partículas. La podemos encontrar en el centro de las estrellas. Forma parte del inventario de partículas que existen en el universo. Lo que tenemos es un total de 4 partículas y sus equivalentes de antimateria. Eso es lo que crea el régimen de energía de este universo. Repito, 4. Esas 4 partículas son los componentes de todo cuanto has visto, hecho, pensado, saboreado, tocado, chocado, arriba, abajo, electrón y neutrino. Bien, cada una de esas partículas tiene una partícula correspondiente en los otros 2 regímenes de energía. Vayamos al régimen de media energía. ¿Qué son? Los 2 tienen nombres muy curiosos. Los de nuestro régimen se llaman arriba y abajo. Los del régimen de media energía se llaman quark extraño y quark encantado. Y el equivalente del electrón se llama muón. Y por supuesto, el muón tiene su propio neutrino. Si vamos al tercer nivel del régimen de energía, tenemos otros 2 quarks, el quark cima y el quark fondo. Y tenemos una tercera clase de electrón, la llamamos partícula tau, con su correspondiente DAO neutrino. Tenemos 3 generaciones de pares de quarks y 3 generaciones de electrones con sus correspondientes neutrinos. Pues bien, entre estas partículas hay otras 3 partículas que transmiten fuerza. De acuerdo. Otros 3 grupos de partículas que transmiten fuerzas. Están los fotones, que transmiten fuerzas electromagnéticas. También los gluones, mis partículas favoritas. Los gluones transmiten fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza es tan potente que mantiene unidos los protones en el núcleo, contra su voluntad. De hecho, los gluones mantienen a los quarks juntos dentro de los protones y los neutrones. Luego está lo que llamamos la fuerza nuclear débil, propagada por lo que conocemos como bosones W y Z. Estas letras vienen del inglés. W viene de weak, que significa débil, y Z viene de Z. Ahora vamos a añadirle el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, al que a veces se llama la partícula de Dios. ¿Por qué este nombre? Porque mucha gente la considera como la partícula que impregna el campo, que interactúa con la masa de todas las demás partículas. La masa de todas, y lo hace de una manera interesante. Crea un campo. Entonces la partícula intenta moverse a través de él y se encuentra resistencia. Cuando esta es más alta, lo consideramos más elevada, y si la partícula pasa sin ninguna dificultad, lo consideramos más baja. El bosón de Higgs imparte masa a todas las demás partículas. Así que, señoras y señores, este es el modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar. Si le añadimos la gravedad, puesto que no he mencionado la gravedad todavía, si le añadimos la gravedad, veremos que este inventario engloba todo el universo conocido, todo, entero por completo. Pero tengo que sentarme para hablar de esto, porque se me plantean algunas preguntas cuando hablamos de este inventario, y me pregunto por qué. ¿Por qué hay 3 regímenes de la materia y no 1 o 10? ¿Por qué hay 3? ¿Por qué las partículas tienen esas propiedades? ¿Y por qué hay partículas para empezar? ¿Son estas partículas esenciales? ¿Creemos que sí? ¿O es que ellas mismas tienen una estructura aún no resuelta, infinita, con una estructura interna en lo más profundo? O quizás, aún más interesante, ¿existe un entendimiento más simple que seguimos eludiendo? Teoría de cuerdas. Quizás haya un entendimiento más profundo del universo que nos espera a la vez que nos elude. Ahora mismo hay todo un equipo de personas planteándose este mismo problema. Son los teóricos de cuerdas. Y lo que esa idea ofrece es la esperanza, entre otras esperanzas, de unificar todas las partículas y todas las fuerzas de la física. ¿Y por qué iba a querer alguien hacer eso? Si nuestras descripciones de la naturaleza funcionan, ¿qué necesidad hay de tratar de simplificarlo aún más? Si no es solo por la elegancia en sí. Bien, pues este ejercicio, esta necesidad de combinar todas las fuerzas de la naturaleza y todas las partículas en una comprensión única y coherente,
Ha sido una especie de santo grial desde que se empezó a estudiar el entendimiento de las partículas, y de hecho, uno de los pioneros en esta práctica fue Albert Einstein. Después del gran trabajo que hizo con la relatividad, dedicó la mayor parte del resto de su vida a lo que se llamó la teoría del campo unificado. Esta teoría fue su intento de reunir todos los elementos de la física en algo que quizás pudiera representarse con una única ecuación. No, por cierto, hay un gran antecedente para todo esto. En el siglo XIX se suponía que la electricidad y el magnetismo eran entidades separadas y distintas hasta que se demostró que podían ocupar las dos caras de la misma moneda. Bueno, cuando se descubrió esto, la electricidad y el magnetismo se unieron en una sola palabra, y de ahí es de donde nace el electromagnetismo. No siempre fue una única palabra. Comenzó como dos palabras distintas en el siglo XIX, hasta que se conocieron más datos sobre la estructura de la materia y el comportamiento de la naturaleza. Mientras tanto, a finales de la década de 1960 y principios de los 70, se descubrió que la fuerza electromagnética compartía la misma moneda con la fuerza nuclear débil. De todo eso salió una nueva teoría en la forma de entender el universo que combina esas dos fuerzas. Así que ahora grabamos y editamos un poco, y tenemos la electricidad y magnetismo que pasaron a ser electromagnetismo. Teníamos el electromagnetismo y la fuerza débil. Así que, en lugar de tener una palabra tan larga, tenemos lo que se conoce como el modelo electrodébil. Así que, ¿por qué no seguir con esta gran tradición hasta que se descubra la fuerza de la naturaleza de la que se derivan todas las demás? ¿Por qué no? Sería un resultado fantástico. No. Ahora pensemos en ello. No hay muestras en el cielo que indiquen que el universo en el que vivimos, independientemente de nuestra percepción del mismo, exista en 4 dimensiones, y solo 4 dimensiones. 3 dimensiones espaciales, X, Y, Z, y por supuesto, la dimensión del tiempo, T. En las últimas décadas, básicamente desde los albores de la teoría de cuerdas, se ha pensado que todas las partículas fundamentales que vemos y medimos no están separadas unas de otras. Se creía que simplemente aparecen de esa manera en nuestras humildes 4 dimensiones. Nunca habías oído a nadie decir eso, ¿verdad? Nuestras humildes 4 dimensiones. Quizás sea eso lo que está pasando en realidad. Debido a que en las dimensiones superiores, el teórico de cuerdas nos dice, existen estas vibraciones de las cuerdas de energía, y esa cuerda es lo que es fundamental, no las propias partículas. Las partículas son simplemente manifestaciones de esas cuerdas que vibran en nuestra dimensión, y si hacemos vibrar una cuerda en una frecuencia u otra, se presenta como una partícula u otra en nuestra dimensión. No existe ni la más mínima prueba que apoye esta teoría. Tampoco se ha sugerido ningún experimento que pueda ponerlo a prueba al alcance inmediato de la tecnología moderna. Pero no importa. De momento, pasaré por alto ese inconveniente. Agujeros negros. Uno de los grandes misterios del universo. Solo porque nos parecen fascinantes es cuál es la naturaleza de los agujeros negros. A los niños les encantan los agujeros negros, igual que les encantan los tiranosaurios. Supongo que es porque cualquiera de los dos puede comerte, y cualquier cosa que pueda comerte te impone respeto. Los agujeros negros son consecuencia de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, y esa es su teoría de la gravedad, la teoría moderna de la gravedad, en la que se describe la gravedad no como una fuerza de la forma en que normalmente la concebimos, una acción a distancia. La gravedad es la curvatura de la estructura del espacio-tiempo, space, el espacio-tiempo, o lo que es lo mismo, nuestras coordenadas en el espacio combinadas con nuestras coordenadas en el tiempo. Puede sonar muy exótico, pero no lo es en realidad. Por ejemplo, no puedes fijar una cita con alguien en un lugar a menos que también hayas fijado una fecha concreta, y nunca puedes quedar con alguien en un momento concreto a menos que haya un acuerdo sobre el lugar. Así que la intersección del espacio y tiempo ha estado con nosotros toda nuestra vida, incluso en nuestro idioma. No se da solo en nuestros pensamientos, son dos conceptos que van fundamentalmente entrelazados, espacio y tiempo. Todo este concepto de la teoría general de la relatividad nos lleva a una declaración fascinante pronunciada por la comunidad de la relatividad que resume lo que ocurre, que la materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. No bien, lo que esto nos revela es que en las regiones del espacio que tienen una gravedad muy alta, la curvatura del espacio es tan profunda en su interior que si algo quisiera salir de esa curvatura, no podría. ¿Cuál es el límite? Resulta que hay una especie de zona en la que incluso si se viaja a la velocidad de la luz, la energía es insuficiente para salir de esta zona. No se puede salir. Si tú estuvieras en esa zona, si la luz no es capaz de salir y la luz es
es lo más rápido que conocemos, entonces nada saldría. Es oscuro y es un agujero, por eso lo llamamos agujero negro. Pero aquí viene lo más interesante. ¿Yo estoy en la Tierra? ¿Puedo una piedrecita tirarla para arriba? ¿Qué volverá a bajar? Si la tiro más rápido, llegará más alto antes de volver a bajar. Existe una velocidad con la que puedo tirar esto de tal manera que nunca regrese a la Tierra. Y se puede calcular, se puede experimentar, se ha demostrado con las misiones a la Luna. Son 11,2 kilómetros por segundo. Yo no tengo la fuerza suficiente para hacerlo, pero prometo que si la lanzo a kilómetros por segundo, saldría de la Tierra y no volvería nunca más. Esa es la velocidad de escape de la Tierra. Si un objeto se aproxima a las dimensiones de un agujero negro, entonces la velocidad de escape que se obtiene es más y más y más alta. Y del mismo modo en que puedo jugar a atrapar esta piedrecita o una pelota en una superficie donde la gravedad sea muy alta, podría jugar a la pelota con un haz de luz, porque ese es el camino que lleva la luz a través de la gran curvatura del espacio-tiempo en las proximidades de un agujero negro. Ahora, eso plantea algunos fenómenos interesantes. ¿Qué pasaría si caemos en un agujero negro? Te preguntarás, y si no te lo preguntas, lo hago yo por ti. ¿Qué pasaría si te cayeras dentro? Bueno, vamos a lanzarnos con los pies por delante. Has caído dentro. Eso es lo que ocurre. Es lo siguiente. En el centro del agujero negro, la gravedad es tan intensa que a medida que te acercas al centro, puesto que estás cayendo dentro de él, a medida que te vas acercando cada vez más, la diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza es mayor. La diferencia de gravedad es enorme a medida que te acercas al centro del agujero negro. Esa diferencia en la gravedad es lo que llamamos la fuerza de marea. Y esa fuerza de marea tiene el poder de estirar las cosas. La fuerza de marea que ejerce la Luna sobre la Tierra estira los océanos, creando las mareas cuando hay marea alta o marea baja. La Tierra está amoldándose a las protuberancias que existen en el espacio. Hagamos un pequeño paréntesis. La gente se pregunta si las mareas producidas por la Luna afectan a nuestras cabezas porque en las mareas sube el agua y los biólogos nos dicen que nosotros somos agua en nuestra mayor parte. Pues sí, la fuerza de marea afecta a nuestra cabeza. Resulta que la fuerza aplicada a la cabeza es 1 trillón de veces más potente que la de una almohada en el caso de que pusiéramos la cabeza debajo de la almohada. Así que nos afecta la fuerza de marea. Son mayores cuanto mayor sea el objeto. En el caso del diámetro de nuestra cabeza, la fuerza aplicada es pequeña. Nos encontramos cayendo por el agujero negro. Tus pies quieren acercarse al centro más rápido que tu cabeza. Así que comienzas a estirarte y tu cuerpo se va alargando cada vez más. Al principio eso de estirarse le sienta bien a uno, pero luego empieza a doler, hasta que llega un punto en el que la fuerza de marea es más potente que las uniones moleculares que mantienen la carne unida, y te divides en 2 partes, probablemente por debajo de la espina dorsal. Después de eso, a esas 2 piezas les ocurre lo mismo y también se separan. Así que pasas de 2 trozos a 4, luego a 8, a 16. Y a medida que te vas acercando al centro del agujero negro, te conviertes en un conjunto de átomos. Pero lo peor no es eso, sino que el espacio-tiempo es como un embudo, de modo que no solo te estiras, sino que te estrujas de lado a lado y de arriba a abajo para poder pasar a través del espacio-tiempo, como la pasta de dientes pasa por el tubo. Existe una palabra para esto. Para describir la muerte cuando uno cae en un agujero negro se llama espaguetificación, porque eso es lo más parecido a un espagueti cayendo por el espacio. Resulta que los agujeros negros grandes tienen una fuerza de marea menor a la de los agujeros negros más pequeños. A medida que te acercas al centro, la diferencia gravitatoria entre los pies y la cabeza no es tan grande, así que es posible sobrevivir a la caída en un agujero negro. El agujero negro en el que te gustaría caer es el siguiente, uno que estuviera girando, de modo que cuando cayeras en él, eso es lo que ocurre cuando un agujero negro está girando constantemente, adquiere propiedades extra muy interesantes. A medida que caes por el agujero negro, el tiempo se ralentiza hasta llegar a un punto en el que prácticamente se detiene. Y cuando eso ocurre, el universo que has dejado atrás transcurre en un instante, de modo que ves el futuro del universo que acabas de dejar en el instante en el que caes a través del agujero negro, de modo que es un viaje solo de ida. ¿De acuerdo? Esto no se lo podéis decir a nadie. Eso nos lleva a pensar, haciendo cálculos de lo que podemos encontrar en el centro del agujero negro que está en constante rotación, que existe otro espacio-tiempo completamente diferente que se acaba de aparecer ante ti, un universo completamente nuevo que no es del cual provienes, de modo que, si caes en un agujero negro en rotación para hacer este tipo de experimentos solo de ida, puedes acabar en un universo totalmente distinto. ¿Has hecho alguna vez ese experimento? No funciona en la teoría, así que aceptamos voluntarios. ¿Alguien quiere? Y preguntarse cómo podrían ser. A todos nos entretienen, por supuesto. Una parte de nuestra energía intelectual se cuestiona qué aspecto tienen, de dónde son,
¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué comen? Pero ellos no han sido los primeros. Ha sido uno de los pasatiempos favoritos del hombre desde hace muchos siglos. De hecho, para ver un ejemplo, vamos a echar la vista atrás hasta el siglo XVII con el brillante científico Christian Huygens, un físico, astrónomo, matemático y filósofo holandés, un hombre renacentista. Entre los logros de su carrera está la invención del reloj de péndulo. Alguien tenía que hacerlo, pero no solo eso, él fue el primero en estudiar los anillos de Saturno a través de un telescopio, hasta el punto de identificarlos como anillos. Antes, la gente solo veía unas manchas de luz alrededor del globo de Saturno sin saber identificar lo que veía. Esos son solo dos elementos clave en su extensísimo currículum. A finales del siglo XVII, la física de Newton estaba echando raíces. A pesar de haberse descubierto décadas atrás, aún estaba en periodo de prueba y la gente empezaba a aplicarla. Sin embargo, la biología era todavía un campo académico en ciernes. En su gran obra de finales del siglo XVII, Los mundos celestiales descubiertos de 1696, hizo una analogía entre Júpiter y la Tierra. En dicha analogía afirmaba que, obviamente, Júpiter tiene una atmósfera al igual que la Tierra, y si había una atmósfera, entonces quizás también habría un clima, y si hay un clima, entonces habrá lluvia, y si hay lluvia, habrá océanos, y si hay océanos, surge la cuestión de qué querrá hacer la vida con esos océanos. Si vivieras en Júpiter, querrías moverte de algún modo. ¿Cómo lo harías? Tendrías barcos, por supuesto. ¿Y cómo navegarías? Pues con velas. ¿Y cómo controlarías esas velas? Necesitarías algún mecanismo para hacerlo. Necesitarías cuerda. Si ya tienes la cuerda, ¿de qué material estaría hecha? De modo que, de toda esta línea de razonamiento, dedujo que cualquier forma de vida que hubiera en Júpiter nacería del cáñamo. Interesante, pero demuestra la enorme importancia que damos a cómo podría ser la vida en otros lugares. Y en esa teoría se da en realidad un prejuicio cultural que casi no podemos evitar, porque lo único que sabemos es sobre nosotros mismos cuando pensamos en otra vida en el universo. Y ese prejuicio cultural se sirve de nuestros propios valores y tecnologías para deducir qué formas pueden tener los demás de desplazarse. Y no solo esto, si nos fijamos en el capítulo inicial de Los mundos celestiales descubiertos, vemos que es una celebración de la física newtoniana. El conocimiento del nacimiento de nuestro Sol normalmente sería completamente inaccesible porque, ¿cómo vamos a remontarnos hasta esa época? No podemos. Afortunadamente existen miles de millones de estrellas en nuestra galaxia, en todas las fases de la vida y la muerte, así que podemos utilizarlas como representación de nuestros pensamientos sobre el Sol. Podemos deducir cómo nació el Sol y podemos deducir cómo nacieron los planetas que lo rodean observando cuidadosamente las enormes nubes de gas y polvo que hay en nuestra propia galaxia. Esto requiere telescopios especiales, por supuesto, no solo para ver la superficie de las nubes, sino mediante longitudes de onda de la luz para ahondar más profundo y ver dónde está toda la acción. Pero con la vida en la Tierra, por lo que sabemos, solo hubo una génesis. Y si solo hubo una, no hay manera de comparar otras formas de vida que nacieran por separado de la nuestra, que tengan diferentes orígenes. Regresemos entonces. Vamos a imaginar que en algún momento hubo una conversión de moléculas orgánicas inanimadas, en las que se incluyen elementos tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos son los elementos tradicionales de lo que llamamos la química orgánica. En algún punto hubo una transición de moléculas inorgánicas a seres animados que se reproducen. Eso debió de suceder hace unos 4.000 millones de años, y esa transición hoy en día sigue siendo inaccesible para nosotros y, por lo tanto, sigue siendo un misterio. Debido a esto, se cuestiona en gran medida nuestros esfuerzos por duplicar ese fenómeno en el laboratorio. No vemos cómo ocurre. Podría ser, pero no lo vemos en ninguna otra parte. Ahora, el árbol de la vida moderna tiene un nivel de profundidad y complejidad que Darwin, e incluso quizás los profesores de biología de tus padres, ni siquiera reconocían. Por lo que sabemos gracias a nuestras mediciones, toda la vida en la Tierra tiene una herencia genética común. A eso nos referimos con el árbol de la vida. Todos salimos de una rama, y conforme retrocedemos en el tiempo, hay cada vez menos ramas, y se llega a un punto en el que solo hay una rama. Un ejemplo sencillo: si excavas lo suficiente atrás en el tiempo, encontrarás el ancestro que comparten dos personas en la Tierra, su pariente común. Excava lo suficientemente lejos en el árbol de la vida y encontrarás el ancestro común a dos especies de la Tierra, no importa cuáles sean. Se puede encontrar. ¿Qué hay de los seres humanos y los chimpancés? Eso es pasado reciente. ¿Y los humanos y los peces de colores? Hay que irse un poco más atrás. ¿Y los humanos y las setas? ¿O los humanos y las células de levadura? Hay un punto en el que se encuentra el nexo entre las dos ramas de la vida moderna, así que, por lo que se ha sido capaz de determinar, ha habido una sola génesis en la Tierra.
Así que, para poder entender la vida y entender cómo llegamos hasta aquí, lo que necesitaríamos sería una segunda génesis en la Tierra o un conjunto de planetas en los que se dieran diferentes etapas de la formación de la vida, tal y como hicimos para estudiar la formación de estrellas y planetas en la galaxia. Esta es otra de las motivaciones a la hora de buscar otros sistemas planetarios en el espacio exterior. Si en ellos encontramos vida, haríamos un gran inventario de todo y después compararíamos y contrastaríamos. Así que lo que tenemos que preguntarnos, no obstante, es, puesto que en la Tierra todo sucedió muy deprisa, todo lo deprisa que se puede esperar, se llevó a cabo en un par de millones de años. ¿Por qué no ha habido un segundo árbol de la vida en la Tierra, o varios, coexistiendo en paralelo en la Tierra primitiva? Todos los datos que se conocen sobre la historia de los fósiles en la Tierra nos muestran que la vida comenzó casi tan pronto como las condiciones terrenales lo permitieron. Durante los primeros 500 millones de años aproximadamente de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, el planeta aún se estaba formando, seguía acreciendo material sobrante del sistema solar naciente. A este periodo se le conoce como el bombardeo intenso tardío, y la palabra acreción, como decimos en astrofísica, es solo un eufemismo para describir los continuos impactos de cometas y asteroides con planetesimales, es decir, planetas que aún no se han formado del todo, pero si chocan se desintegran y pasan a formar parte de ese material en lugar de otro planeta que podría haberse formado, donde fueron halladas. Ese es un hecho interesante. Nos quedamos con ese hecho también. Bien, tenemos la existencia de microbios extremos, los microbios que pueden prosperar en ambientes extremos. También tenemos rocas que pueden lanzarse al espacio interplanetario, lo que les permitiría algún día aterrizar en otros planetas. Con el tiempo, debido a los cálculos, muestran que, por ejemplo, rocas de Marte han llegado hasta la Tierra, rocas de la Tierra han ido a parar a la Luna y a Marte, y así sucesivamente por todo el sistema solar. Ahora, hay pruebas que demuestran que hubo agua líquida en el Marte primitivo, pruebas verídicas. Pero Marte está completamente seco hoy. Pero miremos las características de su superficie. Hay cauces secos que serpentean y hay llanuras aluviales y lechos de lagos. Todo completamente seco hoy, seco como una pasa. Algo malo sucede en Marte, no sabemos qué, pero algo malo en su día. Sin embargo, suponemos que Marte fue todo un oasis. Por lo tanto, puede ser cierto que Marte fue húmedo y fértil mucho antes de lo que lo fue en la Tierra. De ser así, ¿sabe la posibilidad de que hubiera bacterias polizones en Marte, escondiéndose en los rincones y grietas de las rocas que salieron disparadas al espacio? Algunas de esas rocas pudieron haber hecho el viaje desde Marte a la Tierra. Supongamos que tenía una gran diversidad de microbios, microbios de los que les gustan los entornos cálidos, así como microbios que pueden prosperar en condiciones adversas. Entonces, solo aquellos microbios que sobrevivieron al frío, la sequía, la radiación intensa del espacio, habrían sobrevivido, otorgando vida a la Tierra primitiva, otorgando a la Tierra primitiva los extremófilos. Esto se conoce como panspermia, y ello implica, si es cierto, que toda la vida de la Tierra se extiende de los marcianos. La realidad de la vida nos lleva a un par de preguntas interesantes. En mi opinión, supongamos que encontramos vida en Marte y se basa en un ADN. Podrían darse dos posibilidades. O bien que la vida allí tenga ADN en común con la vida en la Tierra. Esa es la prueba irrefutable de que somos descendientes de los marcianos. Pero supongamos que tiene ADN y no hay un código genético en común, eso nos revelaría que el ADN puede ser una molécula fundamental de la vida, y si quisiéramos encontrar vida en cualquier otro sitio, tendría que ser basándonos en el ADN. Su ADN no tendría nada en común con el nuestro, puesto que no han evolucionado conjuntamente aquí. Así que lo que sería más interesante, creo yo, sería ir a Marte y descubrir que hay vida, pero que esa vida ni siquiera está basada en el ADN. Ese sería un resultado mucho más interesante para mí, puesto que nos revelaría otra manera que tuvo la naturaleza de crear vida, y nos diría que la vida, de hecho, no requiere de ADN. Encontró otra manera de codificar la identidad, de averiguar cómo hacer que una criatura sea diferente a otra. Si tenemos todo esto en cuenta y cavamos más profundo, lo que encontramos es que la vida en la Tierra no es sencilla. ¿Se basa en el ADN o no? Por supuesto que sí, pero hay otro aspecto que también es cierto, del que casi nunca se habla, y es el hecho de que las moléculas complejas, casi todas ellas, tienen una especie de mano dominante. No son la misma a un lado del espejo y al otro, y sin embargo, son químicamente idénticas. Como ejemplo, si coges un guante de la mano izquierda y lo miramos a través de un espejo, ese guante en el espejo será un guante de la mano derecha y viceversa. Por lo tanto, es posible tener un producto químico que es idéntico a otro producto químico en la teoría, pero si lo estudiamos bien, veremos que es diferente
diferente en el espejo a lo que tú ves a este del espejo. Un ejemplo muy famoso, mi ejemplo favorito, es el de la molécula que da el sabor que obtenemos de la hierbabuena. Si escribimos la fórmula, es idéntica a la del sabor del comino, mismo número de átomos, en la misma secuencia, pero uno de ellos tiene la orientación de la mano izquierda y el otro, la de la diestra, y nuestras papilas gustativas distinguen los dos sabores. Y, por supuesto, el sabor de la hierbabuena y el comino no tienen nada que ver, no hay relación entre uno y el otro, sin embargo, es la misma molécula. Resulta que la vida es abrumadoramente zurda, porque las moléculas orgánicas están en los meteoritos, porque de hecho, las moléculas orgánicas se pueden formar en el espacio interestelar, en el espacio intergaláctico y en el espacio interplanetario. Estas moléculas son perceptibles por todo el universo. Cuando encontramos moléculas orgánicas en los meteoritos y nos preguntamos, ¿cuántas de ellas serán zurdas y cuántas de ellas diestras? La respuesta es 50-50. Sin embargo, esas mismas moléculas, cuando nos fijamos en ellas en la vida en la Tierra y nos inclinamos por las que son zurdas o diestras, el 100% de ellas serán zurdas, lo cual te hace plantearte, ¿habrá otro planeta ahí fuera como el nuestro, salvo porque allí sus moléculas son diestras? Es una pregunta muy interesante. ¿O por qué no hay un ecosistema o existente en la Tierra en el que se desarrolle este régimen diestro? Entonces podemos preguntarnos por qué aún no está bien estudiado. Podemos cuestionarnos, ¿hay algún tipo de ventaja de una mano sobre la otra? Una ventaja inherente, ya sea en la búsqueda de fuentes, dos formas de vida, si una no interactúa con la otra. ¿Podría ser que no se puede derivar el alimento de la vida con la mano derecha frente a la vida con la mano izquierda? Ese sería un planeta interesante en el que vivir. Tendrías que saber de antemano cuál es tu presa, es zurda o diestra en su construcción molecular. Es una película de ciencia ficción que aún no se ha filmado o un libro que espera a ser escrito. Yo, desde luego, lo compraría. La inteligencia, tengo otra pregunta. ¿Cuán inteligentes son los seres humanos? Es curioso, porque somos nosotros los que daremos esa respuesta. Y así, si definimos lo que significa ser inteligente. Entonces, ¿cómo de preciso será a escala cósmica cuando buscamos vida inteligente en el universo? Tratamos de establecer unos criterios por los que juzgar si la civilización es o no inteligente, y somos tan atrevidos que incluso pensamos que estaríamos en posición de comunicarnos de manera significativa con las especies vivas de otro planeta. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos ni siquiera comunicarnos de manera significativa y profunda con cualquier otra especie de la vida en la Tierra. Y los otros seres de la Tierra son criaturas con las que compartimos ADN. Lo que quiero decir es que, a pesar de que pienses que puedes hablar con tu perro, no son conversaciones profundas. No son el tipo de conversación que te imaginas teniendo con un extraterrestre. Por eso me cuestiono nuestra audacia al decir que somos inteligentes. Podríamos mantener una conversación con cualquier otra especie inteligente. Eso es ser un poco atrevido, arrogante. De hecho, vamos a profundizar en esto, vamos a explorar qué significa. Vamos a comparar la inteligencia humana, como la definimos, con la de un chimpancé, utilizando nuestras propias definiciones. Nuestro ADN es casi idéntico al del chimpancé. La diferencia es insignificante. La diferencia entre el ADN de un chimpancé y los seres humanos es menos del 1%. Por cierto, esta comparación sería válida con cualquier otro animal, de acuerdo, pero resulta más esclarecedor si nos comparamos con los chimpancés. Podría hacer la misma comparación con los perros, pero prefiero hacerlo con chimpancés porque son el pariente más cercano. Así que solo hay un 1% de diferencia entre nosotros. Y si lo pensamos, ¿qué gran diferencia puede marcar ese 1%? Escribimos poesía, tenemos filosofía, tenemos tecnología, tenemos la 9ª sinfonía de Beethoven, hemos descubierto la física cuántica, hemos construido el telescopio espacial Hubble. Pero, ¿qué pueden hacer los chimpancés más inteligentes? Básicamente, lo mismo que un niño humano. Incluso se les da bien algún lenguaje de signos rudimentario. Tal vez sean capaces de apilar cajas para llegar hasta un plátano o algún otro objeto de interés. Los niños también pueden hacer eso. Sin embargo, ese es el comportamiento de los chimpancés más inteligentes. Una vez más, estamos definiendo lo que consideramos ser inteligente. Ahora, imagina, si quieres, una especie de vida, una especie alienígena, tal vez. Seguramente su inteligencia genética sea un 1% superior a la nuestra, así como nuestra inteligencia es un 1% genéticamente superior a la del chimpancé. ¿Qué les pareceríamos a ellos? Sinceramente, creo que nos verían como idiotas como
con babas. Es así de darse el caso. Entonces, el más inteligente de los humanos sería capaz de hacer lo mismo que sus niños. Imagínate sus investigaciones de los humanos analizando a Stephen Hawking y comentando: mira, sabe hacer cálculos de astrofísica de cabeza, lo mismo que nuestro pequeño Timmy en preescolar. Probablemente es lo que dirían sobre nosotros, porque eso es lo que decimos nosotros acerca de los chimpancés. Podemos seguir por ahí. Imagina a sus niños en edad preescolar trayendo a casa sus óperas recién compuestas para colocarlas en la puerta de la nevera, y nosotros en cambio que traemos a casa collages hechos de pasta. Sus preescolares llevarán a casa derivaciones de cálculo en lugar de dibujos pintados con los dedos. ¿Nos considerarían inteligentes? Esas especies nos esclavizarían y nos meterían en un zoológico. ¿Nos daríamos cuenta siquiera si lo hicieran? De hecho, ¿es la Tierra un zoológico para su propio entretenimiento? Si son mucho más inteligentes que nosotros, sería solo un ejercicio trivial en su cultura, porque nosotros lo hacemos con otras criaturas que no son tan inteligentes como nosotros. Bien, lo que más nos aterra es quizás el pensamiento de que pueda haber una especie así ahí fuera. Esa especie ha peinado la galaxia en busca de vida inteligente. Esa especie ha visitado la Tierra, ha observado nuestra forma de actuar, nuestra cultura, y llegó a la conclusión, en base a todos los datos que recopiló sobre nosotros, los que vivimos en la Tierra, que aquí no hay ninguna señal de vida inteligente. Llegados hasta aquí, ¿ya viste este otro video sobre el espacio? Yo no me lo perdería,